Qué hermoso. No, es que este es un juego competitivo, güey. Este es un juego hiper mega competitivo. Velo, güey. Mira, ya va a empezar el draft. No, pues se ve un buen periodo, güey. Ahí está, mira. Lo primero que hacen es estar baneando campeones, güey. No sé si alcanzas a ver abajo, güey, estos iconos, güey, que están baneando a, por ejemplo, a Nidaron, a Smolder, a Kalista. Oye, de hecho yo te había preguntado, güey, hay un campeón más roto. Es que, o sea, cada 2 semanas van mejorando las estadísticas. Ah, sabes que este campeón está muy roto. Vamos a nerfearle un 5% la habilidad de la E. Ah, este campeón está muy débil. Vamos a bufearle un 3% la W. O sea, si hay un meta, pero siempre va cambiando. O sea, ahorita en el meta, qué raro que banearon 2 ADCs los de Gen, ¿eh? Mierda. Se mamón, para utilizar estos huesos necesito 70 Freyer. Corre, que son los caros. Ahí escogieron a Johnny en la izquierda en T1. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿recuerdas que te dije que había 2 campeones de daño? Ya banearon luego a 2. En esta parte se están poniendo de acuerdo cuáles son los 5 campeones que van a jugar de cada equipo, güey. El de atrás tienes como que el coach. Ajá, exactamente. El de atrás solamente les está ayudando a tomar decisiones en el macrojuego. O sea, decir, ¿sabes qué? Si este escoge a este, banea a este y escoge a este otro. El coach nada más está en esta fase de baneo. Después ya no hablan con él. Oye, Luisito, ¿y la Fórmula 1 en cuánto empieza? Es hasta la tarde. Ahorita ya te digo. Ah, pues hoy vemos las 2, ¿no? What? No, sí, no. Hoy es el Gran Prix de México. Lástima que en 6 horas 45 la carrera. Nada más que el Chequito va a arrancar en 18, güey. Y le fue de la verga, güey. Si gana, de mí te acuerdas. No, pues que ya no le he ido nada bien. Sí. Oye, Emilio, ¿qué opinas? ¿Has jugado LOL últimamente? Sí. ¿Qué opinas de que esté Renata como support de Keria? Pues es que te mentiría, pero ya ves que luego también el competitivo y el meta de los mortales, pues es muy diferente. Es verdad. Y realmente del mundial no he visto mucho. Es verdad. Pero hasta ahorita porque T1 Semifinal. ¿Banearon a Blitzkrieg? ¿What? Hola, guapos. Por composición. Porque Me quedé pero dormidísimo. Llegaste ¿verdad? justo a tiempo, güey. Está el primer partido. ¿Tú juegas esto, Parra? No. Pero lo topas. Sí, Qué bueno, es que porque si no te vas baneado. Te creo. tengo tantos amigos que juegan esto que al final, mientras yo jugaba RUNESCAPE, yo tenía que ver sus transmisiones, que igual algo conozco. ¿Qué horas son allá, Parra? Las 10 de la mañana. Voy a venir una Kaiser, güey. Vas a ver, Nix. ¿Qué dices? ¿Crees? Digo que como no he visto mucho, no voy a hacer qué picks son. Pero, ¿por qué no veo una transmisión en español? Ahorita? Por pedos de copyright. O sea, la única transmisión que cualquier jugador, cualquier persona puede grabar es... Está grabando. Ajá. Ya. Pero ahora, pues Aude la va a hacer de comentarios. No hay necesidad de... Diego. Hola, chicos, ¿dónde Jarvan. Hola. Güey, se ve que están bien malitos estos compas. Gragas. Mierda, o sea, genuinamente estoy muy nervioso. Estar muy... Bueno, el equipo de T1 está muy chido.
Pero pues yo me retiro, gocen sus partidas, ojalá gane el mejor, desde un todo. ¿De qué va a ir Faker Jones? ¿What? Sí, creo que Dale Faker por versus Kid. Jones. Le fue bien rápido. Sí, Faker Jones. Me hubiera encantado que Proco se quedara, la verdad. For Gen G, but they are really heavy on the AP, and that's something that I do think we have seen be a problem for them. Sí, o sea, honestamente yo ya como que jugarlo, pues ya, no, sí me gusta, pero al mismo tiempo me estresa mucho porque creo que para ser bueno en competitivo, creo que la edad es un factor muy importante. No es lo mismo jugar a los 20 que a los 30, por decir algo. Y al mismo tiempo, no sé, o sea, las horas que tienes que dedicarle para ser bueno a este tipo de juegos competitivos son muchísimas. No, o sea, esa es gente que de las 24 horas del día, 27 se la pasa jugando. Y pues... qué bueno que porque, por ejemplo, estos jugadores, obviamente, ese es su trabajo, de eso viven y viven muy bien. Pero un mortal y más de la TAM, pues obviamente no se puede dedicar a esto, güey. Hay que asegurar la papa, güey. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Ver el competitivo, disfrutarlo. Acompañar a los mejores. Es como, no sé, como cualquier otro deporte, como el fútbol. La gente que ve el fútbol es gente que jugaba fútbol y que no llegó a ser profesional. No sé si viste una entrevista con Faker, Ajá. que decía que no, pues es que yo jugaba como 11, 12 horas al día. O sea, de hecho, o sea, No, estoy maldito, tengo que hacer más cosas. y el caso Me de... puso a leer y ahí más hobbies. ¿Qué está pasando Dijo, en la no, pues pantalla eso abajo? igual me va a ayudar al mental. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, el caso de Faker es muy curioso porque en Corea del Sur ir a hacer tus años militares es de a fuerzas. Solamente tipo las personas que tienen muchísima responsabilidad para sacar al país adelante, los dejan ser exentos. Y Faker lo exentaron de hacer servicio militar porque es porque es el GO de League of Legends. Entonces, por ejemplo, los BTS que también son de Corea, ellos sí los obligaron a hacer el Pero ni servicio militar. ajá, es lo que te decir, ni ellos se lo perdonaron, ni a Faker sí. Supongo que por la disciplina, no sé. No, pues es que están, no sé, ¿por qué? Yo creo que, honestamente, yo creo que a BTS sí le hubieran de haber dejado el exento del servicio militar, ¿no? O sea, es un monstruo con billones de fans, ¿no? La BTS Army. Sí, fue raro. Pero a lo mejor no lo hicieron porque ahí son muchos integrantes y también es una... ¿Cómo se llama? Pues hay mucho más grupos, ¿sabes? No solo son BTS. Sí, pues, Y sí. si se los daban a ellos, luego iban a empezar a tener que dárselo a otros. Y Faker, pues realmente solo hay uno. ¿Quién crees que aporte más dinero al país? ¿Faker o los BTS, güey? Yo creo que los BTS, ¿no? Obvio. Sí, yo creo que los BTS. Pero espera, ¿ya viste que las botlane están swapeadas? Sí, está extraño este meta donde de repente están cambiando los campeones de posición, güey. Ahí va a caer el teleport típico, ¿no? Del minuto 3. Ahí le va a caer el No, pues no teleport. lo necesitan, ya son 3 contra 1. Se tiene que defender. No, se lo están diveando, güey. Sí. ¡Uy, puedo uy, hacer uy! ¡Hijo de su madre! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No entendí, ¿no lo mataron porque no pudieron? Es que la torre lo está defendiendo, güey. La torre le pegó 3. Jesús. Y ese güey le sacó... bueno, hay unos... ¿Ves los Summoner Spells? Ajá. El flash. Bueno, son unos iconitos que están a la derecha de la imagen del personaje.
Iconitos a la derecha, a la R. Mira, aquí lo pongo yo en el mouse. Esto es de aquí. Ajá. No se ve. Ah, ok, ya, sí. O sea, Ok. Estos, haz de cuenta que son muy valiosos porque tienen un cooldown muy grande. Entonces, ese güey le sacó 2 de esos al otro equipo. Entonces, eso es, Oh, ok, ya. o sea, la ya te peleó entendí. demasiado bien, que le costó recursos al otro. o sea, es como por ejemplo un Sign of Life. Lo signió, por así decirlo, güey. Entonces se tienen que esperar como 5 minutos para obtener el sign de nuevo, güey. ¿Alga dura tanto? Sí. No, y aparte igual fue importante porque justo al Skarner que mostraste tú, Aude, Ajá. el jungla. Y el jungla gastó todo para hacerle el all-in abajo de la torre y no logró nada. O sea, y aparte perdió tiempo de farmear su Sí, jungla, exacto. entonces no. Literal fue para nada. En términos de RuneScape, tenía Aude prendía y se quedó en el banco. Era. Se rifó el Zeus. gordito. El gordito ese, el Gragas, fue el que... ahora de T1, los de la izquierda, los de azul, son los campeones actuales. Güey. Van por la copa número 5. En el campeonato pasado, o sea, hace un año, el gordito ese fue el que carrió. Fue el que ganó la copa. O sea, fue de los jugadores, fue el MVP, vaya. O sea, todos fueron importantes, pero el gordito este fue el MVP. O sea, Gragas. Está bajando Sailor. A ver, lo vieron. O sea, generalmente en las partidas de LoL, los primeros 10 minutos es como que estar peleando por objetivos, quién hace más dinero, matando más minions, etcétera, etcétera. Y cada quien está separado en el mapa. Como en el minuto 10, 15 se juntan. ¿Se lo matan a Chovy? No. No, tiene summoners, ¿no? Sí, tiene más. Entonces ahorita, ¿qué es lo más importante de estar leyendo al inicio? El oro. Pueden ver que T1 tiene 8200 de oro, 8.2k, 8.3k. Aquí está arriba. Y que el otro equipo, Yen, tiene 7.7. O sea, en este momento T1 está ganando en oro. El oro es importante porque es igual a tener más objetos, igual a tener más daño. Y acá abajo te están mostrando la diferencia de oro en cada uno. O sea, por ejemplo, el top va ganando por 398 monedas. Y luego tipo Faker va perdiendo por 16 monedas. Es muy importante esta lectura. Sí, realmente el oro va a definir como qué equipo tiene la ventaja. Obviamente ya como al minuto 30, 35 ya empieza a dar un poquito igual porque hay una cantidad máxima de objetos, 6. Entonces el dinero te empieza a sobrar para comprar otras cosas. Obviamente, bueno, ahí entran muchos conceptos como el de la edición, que cuesta oro, etcétera, etcétera. Pero ahorita, en este momento, el campeón que está jugando Faker, Yone, es de los más rotos. Por ejemplo, está haciendo el dragón, los de Yen, que se lo roban. Entonces en el macrojuego... ¿Lo gana el que hace más daño o el 4 versus 2. O sea, va a llegar un momento donde vas a empezar a matar. Hay dos bases. Gana el que derriba la base. Sí, pero... O sea, sí tengo el concepto básico, pero... Mi duda es el dragón, por ejemplo, ¿gana el que le pega el último hit o el que le hace más daño? Sí, el last hit. No, el último hit. El last hit. También con los minions, con todo. O sea, para recibir, para quedarte los objetivos, es darle el último hit. O sea, lo pueden robar. Por ejemplo, ahí es lo que están haciendo esos minions. El de azul quiere matar a todos los de rojo, darle el último hit. Mira, ahí los está timeando y le da el último hit. Lo mata para quedarse con el oro. Si no, no se lo queda. Tiene que ser el asesino. Muy importante porque también el que mate más minions, pues también tiene más oro. Because I'm looking at Gen G and I'm thinking there is a lot of magic damage here, but also it's solo AD Renekton. So if you're not building armor, then maybe the crocodile just eats you. Entonces obviamente si has jugado LOL, ya sabes las habilidades que tienen en específico. Por ejemplo, ese gordo de ahí puede lanzar barriles y eructa. Me representa.
have often taken this role in games against T1. It's also something that's important to note. And it's not until we really start to see turrets falling or more impactful objectives go over, right? We talk about Soul Point, we're talking about 6 grubs. Entonces, por ejemplo, en el macrojuego van decidiendo, bueno, tú haces el dragón, yo le hago daño a la torre. Tú le haces daño a la torre, yo mato a los Kevins, etcétera, etcétera. En este momento, la cantidad de oro que ya está sacando T1 a Jen ya marca un poquito la diferencia. O sea, ahorita estarán Pues, como... fíjate que sin kills le sacan más de un... ¿Cuánto dirías? O sea, probabilidad de victoria de T1 Puro ahorita. objetivo. O sea, en este momento yo diría más o menos la probabilidad de que gane T1 es como 60, 40, 65, 30, bueno, 55, 45. Pero obviamente en cuanto se peleen en grupo se va a definir mucho más claro. Igual, Fase de líneas, no haces un tirafloja de farmeamos, tomamos objetivitos. Pero ya cuando se rompe esa fase, pues ya van todos más juntos y van tomando objetivos y haciendo teamfight. pero donde se ve que está tensa la cosa es que literal en un partido de este nivel estamos a minuto 9 y todavía no hay primera sangre. No hay una kill. En el de ayer la primera sangre fue en el minuto 19. Buah, no tengo idea. En los partidos amateurs, tipo, en este minuto ya se mataron 20-0, 20-20. No, Antiguan en el primero ganqueo te puedes sacar una minuto 3. Una kill. Pero es que Zeus se defendió muy bien. O sea, yo creo que como se defendió Zeus al principio, fue lo que definió más o menos quién iba a sacar ventaja. Ya dice que era una bola de nieve. Mira, ya van para los 2K de ventaja. Está cayendo teleport, bueno, de Faker. Se hacen los Kevins tranquilitos. Viene pelea, no creo. El De hecho, dragón, T1 agarró los Kevins pasados, ¿no? También. ajá, es lo que le dio la diferencia. El dragón aparece en un minuto en la parte sur del mapa. Ahí viene la pelea. Corre, salgan de ahí. Corre. Ya los Déjalo. tienen. Pero ya agarraron 5. Da igual. 5 de 6. Caí teleport. Ojo. Caí siglas con teleport. Otro teleport. Esto es teamfight. Dale, Esto es teamfight. Se va a armar. Se va a armar la machaca. Sí lo llevaron. Y se... ¿Renata? ¿Ojo con Faker? No, se le hicieron caga. No, ya. F, primera sangre para Ya allá. no siguieron. Entonces ahí la diferencia de oro ya no es tan alta. Ahí esa teamfight la ganó Jin. Se comieron a la B. Pues reaccionaron bien porque saben que no le podían dejar los 6, pero pues igual. Es una buena. Y deja todo, ahí viene el dragón en 5 segundos. Ya llegó Faker ahí al dragón. O sea, prácticamente ahí agarraron a la B. Sí, es que intentó robar. Dele más. Ay, no, ahí viene el geek y está muteado. No le digan que están viendo LOL, sí, güey. No, también la está viendo, what the fuck. No, no es serio, ahorita lo quiqueo, loco, espérame. A ver, ¿qué está pasando con el dragón? Todavía no lo... Mierda, no puede ser. Ah, ok, no se preocupe, joven geek. ¿Qué dice? No puedo hablar. Que no tiene micro. Ah, eso. Pero lo está viendo, ¿no? La transmisión, supongo. No sé, desconozco. Ok, el dragón se lo va a quedar T1. Tranquilito. 1-1 en dragones. Dragón de las nubes. Bueno, pues cae teleport en Van a top. tomar la... Van a cambiar torre por torre. Zeus llega a defender su torrecita. No puede hacer nada. Oh. Y el equipo rojo se tumbó la torre primera, ¿no? O sea, Jin tumbó la torre por unos segundos antes. La primera torre dio más oro que la segunda. Creo que sí.
bit of extra gold going over to Gen G, and that's going to very close to even things out here between the two. Y ahora la diferencia ahora ya no es tan alta. Son a 200 de diferencia. 2K. Maybe a few more kills, still just as even. Se defendió muy bien Jen en esa pelea de Kevin. Okay. I'm sorry, I'm just a little bit impatient. Atlas is not a patient man. I just want to keep I yelling, agree guys. with you, The Ben. I'm main with course you. is on its way. I think what was smart there from Gen G is, I mean, they had to reset after the grubs. The problem is the dragon was. Lo bueno es que la torre de mid de Jen está muy tocada. Y tratando de ser imparcial. Vamos, T1. Ah, la neta sí, yo T1 desde hace muchos años. Desde el 2016 yo creo. Desde hace 8 Siempre ha años. sido un favorito, T1. Es como el América en el fútbol en México. Pues, o sea, yo no le veo al América, no, o sea, a lo que me refería es que es el favorito local de todos. The siege could be a little bit dangerous. Good handshake for the disengages. Canyon looking for an opportunity. Might be able to get in there, throwing some rocks around as you can see. Zeus tiene muy poquita maná. Empezaron a hacer heraldo. Lo van a dejar. No, Lo tienen que cancelar. dejar. Lo tienen que dejar. Ah, madre. Pues ahí está bien roto ahorita. Gumayusi y Faker están en la base. ¿Será que sí llegan, no? Veo venir una pelea. O tal vez lo dejan para pushar mid. Sí, porque... ¿Ahí viene la pelea? Uy, otra vez el gancho, maldita sea. Uy. Tiene mejor composición, Jen. Pero ahí... Como que... la duraron como equipo, ¿no? Preocupante. Están jugando con sus mentes. Mira con todos los Kevins ahí. O sea, es que Honor, Gumayusi y Zeus estaban como ahí pique y pique el heraldo, pero Faker y Gumayusi se quedaron en mid, no, aunque no fueron inmediatamente, ¿sabes? ¿Ve la diferencia de oro que tiene Faker en este momento? Es el que está en más desventaja. Es el que, de los 10 es el que está peor. Güey. Cayó la torre de mid. Tiene que reaccionar T1 como que ya. Si no va a perder. Ya le sacaron 1000 de oro de ventaja. To even out the map state as far as these structures and a teleport to come in from Pays just to make sure that they don't lose it. Ya les tumbaron todas las torres de T1. O sea, el del nivel 1, lo que sea. Es medio complicado. O sea, las torres de T1 cayeron las de T1. De Tier 1. La gente en YouTube se empezó a burlar de mí porque a T1 le decía Tier 1. No entendieron la referencia. Uncontested to secure that tower. They had the Ziggs TP top to then catch the wave and prevent the siege. So T1 is just losing on the map while Gen G is continuing to gain advantages. ¿Y ahí qué hayan? ¿Creen que es mejor? Ahí va la flecha en mid. La condición de victoria de T1, ¿cuál es? Late game. Juego tardío. Supongo, no sé, no sabo. Me va a aparecer el dragón. Buenas. Aló. ¿Qué opina usted, señor HACER, del juego? El dragón se lo va a hacer muy tranquilito. Bien, lo van a regalar. Jugando muy a la defensiva, T1, no sé por qué. Yo creo que por composición, ¿no? Puede ser, sí. It's annoying.
if you're Yeah, T1. it is annoying. It's so annoying That's because stupid Yordle. you're trying to cross map the best that you can, and it Pero muy constantly gets tarde, interrupted. Uy, Well, Canyon corre, looking for an corre, opportunity corre, here, but corre. Zeus just going to be able to No take le estaban rep dando up just tribuna. fine. Hello. And so there is a Oli. win for Oli. T1, but they're going to have to do something to try and grab some control Nos back in this acabamos game, de because ir y ya están earlier aquí on, otra vez. T1 Sí, were estamos, in the late estamos phase, viendo able el to get a partido lot de... of Ya, yo decent me fui a dormir bien advantages. temprano, Yes, yo it me wasn't temprano. translating into kills, but they Ah, were yo able no to fui get some antes. extra money. Of course, Gumayushi was very far ahead, Contexto still rápido has, para los que van I guess, llegando. a couple Estamos of viendo minions in the lead. la He was semifinal de League PCS of up earlier Legends. on. That has been Esto lo evened estoy out. grabando, lo voy a subir a YouTube, And entonces yeah, todo this lo que game digan state is all será gonna usado come en su down to, contra, I no think, mentira. just where team fights Está en el will primer finally erupt. partido, ese When es al these mejor de teams stop 5. just trading Y Keria le acaba de ultimates cancelar el everywhere. tele por ¡a la flecha! Looking to connect handshakes straight Se lo come, ¿no? into Ya está Contra. muerto. Sí, Ya está muerto. Ya está. Aquí se queda con la kill la pregunta. El ADC. No, va a salir a Faker. Faker, sí. Respetando a papá. Enhorabuena, I think that's completé crucial los as well because Picotosaurus. Chovy has that slight advantage over Faker in terms of itemization, so Gratis. funneling a bit of gold over towards Faker makes him stronger in the side lane. Ya puedo Gets closer volver to that stride breaker completion. Un poco normal mi Baron's spawning granjita. at 45. I don't Es el think that's primer gonna be a partido, major ¿no? point of Sí, es el primer contention partido, el beyond, primero de 5. but it adds that extra sense of pressure. We know Ahí a la T1's gente que Baron vea este has video en defense, YouTube, but also comente Baron ahora has quién defense. cree que va a ganar. There's been a O fluctuation. sea, Lo obviamente peor yo es como que- subo los videos, no pongo el El resultado. Barcelona. And I think it's something that Gen.G will have to keep track of, especially after their experience. Lo malo de esto es que, o sea, T1 ahorita está en el lado azul, o sea, que creo que tiene ventaja, ¿no? En teoría sí. Lo volvieron a enganchar. Maten a Silas, maten a Chovy, maten a Chovy. Uy, no. No pueden hacer nada, no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es correr. ¡Corre! Está muy complicado. What is Gen.G gonna do with this? Faker does have TP available. It is very early. O sea, honestamente, I don't think they can actually espero No sé que qué tan bueno fue eso. their damage to Baron obviamente no not fue nada equal to worth, what güey. T1 would have. No, But es que it's el Faker se a sacrificó win para when it tirar la comes to torre de immediate play. mí, That's still pero TP invested después though, se and lo much like the kill on sentimental. La Hens, it's nice. But if they get like 2 Que se more armen los kills, you can probably chingadazos. look towards more. Instead, it's going to be TP for a kill. Gold going over to Canyon, who finally, I was going to mention, gets his first Heartsteel stacks. 20 Huevo, minutes into otro the nivel game. de pressure. Sí, I sí. will I will say that I feel that Gen.G started off ¿Qué this tal game va con Aude, and señor I Hit? felt like that there Ahí va, ahí va. some, like, Iba a matar una vez en Wildy. atmosphere in the arena. While it is excited for the matchup in and of itself, there's definitely more T1 fans here than Gen.G. Creo que la pelea del varón va a definir esta partida. güey. Creo que, o sea, sí o sí T1 se ve obligado a pelear este varón. Sí o sí. O sea, Jane lo puede forzar muy tranquilamente. T1 se les echa encima, los matan y gana Gen. A menos de que hagan los milagros, el milagro de los robots de T1. ¿Por qué está jugando Tijuana? No entiendo. Yeah. Vamos, Tijuana. Because Gen.G are exceptionally used to it, and not just Gen.G. You look at all of these players just in general. Keen, has he ever had a matchup where he's favored over the last 7 years? I don't quite remember when. He won his first LCK title only very, very recently. Chovy going to be Pelea uno contra uno. Pelea de mix. ¿Qué le ganaba? Ahí lo va a obligar a vaquear, ¿no? Es que lo robó la R, Silas. So they're used to it over quite a few years, and Canyon was the first one to figure out how to actually do it. You know, and then became a world champion. Yo creo que lo que necesitan es que Faker consiga más dinero como mid y que esté haciendo split push a late game, tipo al minuto 30. One of the things that they are going to really struggle with, though, particularly with Zeus, I think kind of going, you know, partially AP, partially tank, but even he is not going to be that beefy. If you lose control of the map with this composition, you do have the ability to contest for vision just because you have the Ash, but face checking is actually really hard, and ¿Cómo se llama many el of the escorpión? plays that we've seen thus Carne. far Carne. have just been Gen.G Ya. finding Ese es el whoever que Es el se corazón de blowing acero. them Es que up acumula. with como- the CC as Está escalando, dices. Va a estar súper tanque, hermano. It certainly does. It's the dawn of League of Legends. Sí, que el problema del equipo de Yen que tiene mucho tanque. Sí. Están muy tanque. Sí, cabrón. Es verdad, Lo único que
Creo que el único daño es Six, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, las pone. Pero tienen mucho tanque. Ahí el problema es la R del jungla. O sea, las dos de las 3 muertes que llevan ha sido porque lo ha jalado. Mira la probabilidad de victoria de Jin. Les dije, o sea, iba ganando T1 y se le acaba de virar la partida al minuto 15. Está como 70-30. Listo. Ojo. T1 está con condiciones de rusheárselo o es bait. No. Es para... Sí lo sacan. Porque están cambiando dragón por varón. Teleport, maldita sea. Oh my god. A ver qué pasa. Mátalo ni corran. Salgan de Se ahí. puede decidir, aquí se puede decidir. Entra el full. ¡Alin! ¡Mátalo! Renata muerto. Aún es muerto. Ok, uno por uno. Ya. Retira. Ok, te lo voy a poner así. No tengo ni la menor idea de lo que pasó, güey. Todavía está pasando, güey. Como lo que no hables en pasado. Ya, güey. ¡Wow! Faker, que es de los azules o rojos. De los azules. De lo bueno, de lo Es bueno. ese güey de la espadita, güey. Ese güey de la De los espadita, el del Goat, güey. De los buenos, dice el geek. Acaba de mostrar por qué es papá, güey. A ver, ¿qué mierda pasó aquí con...? O sea, se le echaron así las encima, güey. Y mira, y agarra. Ahí los agarró re bien. Le hacen al contra el Supreme Silas, güey. Owner se muere. Y acá, ve a Zeus, güey. Ve a Zeus cómo se come a la leona. Véngase, tengo hambre. Entonces, al deshabilitar Leona, se tuvieron que retroceder en el río, güey. Literal, el CEO estaba 2v1. Se lo reventó. Con esto ya viraron la partida. Literalmente lo dije, ¿no? Lo que voy a decir hace 3 minutos. T1 se va a ver obligado a pelear el... Bueno, iban a pelear el varón. Y en el varón tenían que sacar la casta como robots que son. ¡Qué madre, güey! Y el Heisenberg, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo no vi que se juntaron todos y de repente ya no estaban todos. Dije, no, impresionante. Maravillosa jugada. Pues la manera más básica de entender eso es estar viéndole la vida a los de rojo y a los de azul. Ahora mismo, los de azul al matar ese NPC, el varón, güey, tienen un bonus. Sus minions tienen así como algo morado que hace que peguen más, güey. Y lo están aprovechando. Y de hecho te lo marcan en la esquina superior izquierda, que dice cuánto dinero están sacando de provecho gracias al bonus que consiguieron. Esa es la diferencia, o sea, cualquier otro equipo, como estaba la condición hace 5 minutos, hubiera perdido, güey. Y eso es lo que hicieron fue en el macrojuego, obligar la pelea y en el microjuego ganarla, güey. Esa torre ya está muerta. ¡Ojo con la flecha! ¡Ojo con... ¡A dormir! ¡Ojo! ¿Van a acabar aquí, güey? No la ganan, no la ganan. ¿Leona? No, GG. No, es que si los matan. Ya se les acabó el varón, güey. ¿Y si los matan, cuánto tiempo es para el spawn? Muy buena pregunta. Ahí sale la derecha. Sale a la derecha el tiempo que falta para que aparezcan, pero entre más larga sea la partida, más tarda, va aumentando. O sea, si te matan al minuto 1, apareces a los 10 segundos. Uy. Ese minion casi le cuesta la vida a Faker, ¿eh? Entonces, en el minuto tipo, a la hora de juego, ya tardan más de un minuto en aparecer, güey. Y todos tienen más daño. Es que se la pasaron, güey. Ese pedo fue como si lo hubieran practicado 1000 veces, güey. Sí, güey. 2000 veces, en realidad. Le dieron la vuelta, güey. Exactamente, güey. Pero se me fue la luz un ratito. Mira, casi se le da un infarto. ¿Modo tensión?
Oigan, En pregunta ese momento rápida. es el sitio el verdadero. Mira nomás. Pero les ganan dragones, ya me van a sacar alma a ellos. 3 dragones Es a verdad. 1. Es verdad, es verdad. Sí, pero O sea, ahora mismo. 5K de oro, güey. No, pero en tiempo. En 40 segundos aparece el dragón. Sí o sí lo van a pelear. Entonces, Claro, de en ley. esta pelea, puede que las cosas no salgan muy bien. Mira la diferencia de ahora. Mira esa rampa, güey, gracias al varón. O sea, aquí las cosas pueden salir o muy bien o muy mal, güey. Si le das el alma a Jen, güey, no te va a perdonar, güey. Sí, aquí viene otro punto determinante. Y yo creo que si Genji pierde esta pelea que sigue, ya. Está a ahí punto de se le definirse la cae. partida. Mira, ahí está bien agresivo. Le robó la R a Gragas. Viene la pelea por el dragón. Es muy importante que lo gane T1. Yo creo que Jen se podría dar el lujo de regalarlo. De no pelear. Güey. No, Tío, no puede. No, regala ahí este y verá. Eso sería el segundo dragón para T1. No te lo robes, concha de tu madre. Eso. A pelear. Mírense. no, se metió feísimo la vi. La vi, ¿dónde está? ¡Córrele, vi! Cogieron el fake. Míralo, vi. Baiteo. Kumayusi, ojo. Que saque el Güey, ¿qué pedo con No, Owner? ¿Qué ¿Qué pedo con no, Owner? no, ¿Cómo no, demonios Owner sigue vivo, güey? Tiene media hora muerto, güey. Listo. Ya, Listo. Se acabó. Se termina. Se acabó. Bueno, ahora sí como han estado. That's- Bien. No, mira, 30 segundos de reaparición todo el equipo. Este ya se acabó. 1-0 a favor T1. ¿Y ahí ya pusieron todos a la torre la torre esa o? Sí. Sí, Sí, revientan todo hasta la base. O sea, de aquí a lo que aparece, o sea, esto ya se acabó. ¿Cómo han estado, amigos? Tienen 20 segundos T1 para- empieza ganando 1-0, güey. Y tienen que llegar, ya están prácticamente ahí, 20 segundos. Y va a aparecer Leona, Sí. güey. No, esto ya se Pero acabó. no hace nada. Le hacen focus al Mex y. Y yo creo que sí, ellos ahorita se matan los tres, ¿no? Güey, trae un escudo, güey. Ella nomás defiende, güey. Su cafecito para que se vea justo. Ella el Phantom de Necro. Ve. Literal. Bota un cafecito, que rico. Se dieron Y la se vuelta. facilitó. Y sí, Dieron la vuelta, efectivamente, güey. Este es semifinal, ¿no? Sí, esta es la semifinal. El que gane va contra Billy el próximo sábado, ¿no? En Inglaterra, güey. Pregunta. Contra China, güey. ¿Qué es ese saquito que tienen? Solo para el estrés, ¿no? ¿Best of 3 o Best of 5? Es el mejor de 5. Pero mira que los chinos están bufeados. Po. Los chinos y los coreanos son los mejores referentes en League of Legends. Pregunta, ¿creen que en la final en Inglaterra Linkin Park cante la de Heavy is the Crown? No, Y mira ese timing y sale la canción, güey. Lo tengo que mutear. copyright. Lo más probable es que sí, la verdad. Pero no vi la inauguración, ahí no cantaron. Entonces. No, o sea, es que, o sea, el concierto es en el último partido. Pues sí debería. O sea, por una parte es Linkin Park, o sea, no le estás pidiendo al grupo local de tu esquina, güey, que vaya a abrirte el mundial, güey. Le estás pidiendo a Linkin Park, güey. No, yo digo que va a ir a Del, güey. Yeah. ¿Viste? No, o sea, es que el contexto es que el mundial. Para mí va a ir Panteón Rococó. ¿Viste? A ver, el contexto es, el mundial de League of Legends, desde hace muchos años tiene la tradición a tener la canción del mundial, así como la tiene, no sé, Him Don't Like de Shakira en el soccer. En el League of Legends siempre hay una canción icónica, la que representa el mundial. La de este año la hizo Linkin Park con la nueva vocalista que se llama Emilia Armstrong. Entonces la pregunta es, ¿será que van a...? Porque, o sea, el próximo partido de aquí a una semana van a estar en Inglaterra, en un estadio lleno, güey, con concierto, con baile, con toda una ceremonia de inauguración. Entonces, ¿Va a haber tambora? Sí, va a sonar. No lo sé. Va a haber una tromba. Ándale, tromba es lluvia, ¿no? Una. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, pues supiste cuál digo, ¿no? Sí. ¿Me ¿Cómo se llama? entendiste? Dice el Emilio, ¿va a querer un aguacerazo? Les va a caer un tornado, güey.
Alguien le pegó la cámara, se movió un segundo. No, no vi la repetición, pero aquí lo tengo bien fresco. Oye, Luisito, te platico, Mande. amigo, que a mí me gusta agarrar el café, misturarlo, revolverlo, ¿cómo se dice? Sí, o sea, Ajá, mezclarlo, chalala. Sí, sí, sí. meterlo a la refrigeradora frío y que se quede así un día, 2 días, güey. Y al día siguiente, o sea, no me gusta el café caliente. Lo que hago es que lo echo un vaso frío perdón, de vidrio, lo lleno 90% café, 10% leche, le echo tipo stevia, lo mezclo y así es como yo tomo café, güey. No lo tomo caliente. Yo me sirvo el café, le pongo 3 hielos, para adentro. Bueno, eso es más práctico porque no te tienes que esperar un día. No, o sea, no tienes una jarra fría siempre en refri. No. ¿En dónde es el torneo? En Francia. O sea, No sé. sí, es correcto. O sea, los playoffs empezaron en Alemania. En Alemania jugó Brasil, en Alemania jugó México. No, el del mundial de aquí. Por eso, o sea, los primeros partidos del mundial empezaron en Berlín. Las octavos y semifinal es en Francia, ahorita están en Francia. El comentarista es francés. Y la final va a ser en Inglaterra la próxima semana. O sea, el que gane aquí va a jugar en Inglaterra contra los chinos. Famously of small sample sizes, but this we're getting up there, okay? It's 8 games in a row now. La verga, ¿cómo hay pickers, güey? No mames. Pues sí. Ya. No, por favor, no hagan bromas como esas ahora, güey. ¿Por qué? Pues porque ya despertaron en Latinoamérica. Ya sí lo Mira, Acalista ya. Digo, así, dime. No, iba a decir algo, pero como está, lo vas a streamear, mejor me callo. Puedes jugar con las palabras, güey. No, si lo voy a decir cómo va. Ay, no. O sea, la voy a intentar decir yo para que la gente que está viendo esto no se quede con la duda. En el juego de RUNESCAPE, que es el juego que más juego con mis amigos aquí en Discord, hay un municipio con vida real. Entonces la actividad que está haciendo uno de mis amigos se tiene que estar cuidando de que no le roben, que no lo maten para robarle ese dinero, porque generalmente ese dinero lo terminan vendiendo por dinero real. No voy a decir el país, pero ya todos sabemos de qué estamos hablando. Empieza con V y termina con Venezuela. No se crea. No, es una realidad, o sea, no estamos hablando de algo que nadie, o sea, ya esto es famoso, es información. A ver, espérate, ¿qué está pasando? Volvieron a escoger al pinche. Oh, mira. Kindred para Uner. Le banearon 3 ADC. Sí, es lo que estoy viendo. Banearon 3 ADC de una. Oh my god, ese Jax me da miedo, güey. Ese Jax me da miedo, güey. Y Ari, güey. Ahí Rice, creo que va. Por favor, hazme el favor. Güey, si Faker escoge Rice, güey, esto se revienta, güey. Oye, ¿dónde está Nux? Aquí. ¿Qué opinas, amigo? Bueno, estaba haciendo un puesto. Viste. ¡Agaro! Me va. Arriba el skilly. Viene una Kai'Sa. Faker Brown, huevo. Nada, se no es para Faker. Banean a Lulu. 60 Prayer, ya no nos faltan 39 niveles. Let's go. ¿Será que LeBlanc? Veo venir a LeBlanc o a Rice. LeBlanc. Sí, claro. Y tal vez Pacey agarre a Kai'Sa. Bueno, no creo porque Caitlyn le mete una friega. Manejaron a Galio. ¿Mande Shadow? Ahorita con Dragon Bones. Bueno, es que mira, para empezar me sopé dinero. Sí, eso lo sé. Entonces, a nivel 70 voy a subir con Dragon Bones y de 70 en adelante con los con los Dragon Superior. De Frozen.
Ajá, esos. Huevo, Para que mira, el señor sí, Chado todavía no cometa el mismo error que yo. No se traiga un inventario y luego se dé cuenta que no puede subir. Te lo juro, te lo juro. Nivel alto. Sí, necesitas nivel 70 para ese hueso. Está como controlado. Viene el pick para... Ya estaba viendo a ver el torneo, a huevo. Chao, chao, chao. Yo voy a venir un Rise, la verdad. Lo van a dejar al final. No tengo la menor idea cuál va a ser el ADC. Varus, ok. Algún día estaré en Chado, esto. aprovecha que es low level para que no lo maten. Sí. No tengo mucho dinero, pero voy a echar todo lo que tengo. Ya sabía que iba a ser Kai'Sa. Ya sabía que iba a ser Kai'Sa. No lo haga, compa. Lo hizo. Lleva mid. El mid falta, ¿no? Ajá, falta el mic, pero Faker decidió escoger al final. Veo venir una LeBlanc. Que le van a hacer focus, por eso quiere... Sí, se está escogiendo al final. Veo venir una LeBlanc o un Rice. Por favor. ¿Te imaginas una Asir? No, Asir está muy nerfeado ahora. ¿Viene el pick de Faker? Ojo. ¿Cuánto compro un K? No, no me alcanza con K. Ven el Umbridge, el castillo. Sí las puede. Ay, no tengo Sí, FPS. O a la casa. Entonces, ajá, eso. Recuerden que esto lo estoy grabando, lo voy a subir a YouTube. Estamos hablando de League of Legends en este canal, con todo el cariño y respeto posible. Les agradecería que acompañaran esto, pero que no lo distraigan, vaya. Porque pues hay muchas personas que van a esto. Un baguette tiene ese man ahí, man. Baguette, ¿cómo así? ¿Lo viste? No lo vi. Estaba con el otro lado. Un baguette en la mano ahí. ¿Dónde está el señor Chado? En la tuya y en lo de lado. En el lado. Va. I'm fascinated. Like, ultimately, T1's engage is very low. It's not the strongest. You're very reliant on Maokai, maybe Silas. Señor Emilio, ¿quiere hacer huesos o no? Ya se quedó dormido el viejito. No, se mutió. Estaba muteado, no me veo dos, güey. Estoy hablando. A ver, dinos, ¿qué estabas hablando, güey? Me interesa tu lectura. No, pues te estaba preguntando qué crees que vaya. Pues yo quiero, o sea, me encantaría ver un Rise hoy, güey. Genuinamente, güey. Mira la skin de Kai'Sa, güey. Navideño se puso uno. Ok, ahora T1 empieza en el lado rojo. Zone control. Caitlyn traps, Maokai saplings as you highlighted. You said that Zeus could pretty much face check into anyone. Mira, lo único que sé, como ADC, es que Kai'Sa la va a tener muy difícil al inicio. Mierda, pues, ¿de dónde puso el guard? What the fuck? That is a horrifying thing to have to face check into. And the problem is, Lo puso. even if Genji is first on an Para ver objective, cuando. throw the Maokai ultimate, zone them Lo off puso the casi objective, en medio de las dos regain torres the de space. bottom. Once you have the space, Sí, sí. trap, Pero de su lado, o sea, no fue del otro lado. and now you've got to walk into us again. Ah, no, I sí, think está that bien. the idea No, of sí es del line otro, pero... objectives, I'm going to be fascinated to see how Genji navigate their way through that. I think flanks and vision control Alumbrar la is going to línea, be creo, ¿no? so important for them. Sí. Chovey's going to have Ese a guard really good es lane preocupante, phase la for verdad. starters. Did go, by the way, Genji loves the resolve tree, as we can see. I mean, Chovey just loves grass. He does love grass. It's just another like thing that he can access some dopamine from. Yeah, You and know? so Chovey ¿Qué needs to opinan do de que the job. Faker I'm juega hoping sin that skin if he siempre, does güey? get his matchup, should be able to get the shove, but the problem is you don't really want Quiere to que le hagan Chovey skin. to as Kaisarel into Decayed Brom. So you're incentivized to lane No, swap cambié de so mundo. that your bot lane No, que can necesito survive, cambiar esa habilidad. but also Es aquí, you güey. kind of want the Jax to match the Maokai, 'cause Maokai early Es que tengo mi keybind del Quick Hope en Y. Entonces iba a poner, ajá, yo más My Love con Y y le piqué Y y cambié de mundo. Muchas gracias, Luisito. De nada. Lo pagaré con besos. Mira, hay cuando te sobre el billullo, hablamos.
ideal, optimal for the way in which T1 is setting themselves up for success. Carrier has been hovering around mid. He's going to get level 2 very quickly. He's already on his transition over to bot lane, knowing that, hey, if I get one more minion, I'll level over. That's fine. I don't need to take any more XP away from Faker. No me gustó ese swap de líneas, Me gustaría que Caitlyn le estuviera dando coscorrones a... Mira, sabía lo del ward, Maldita sea, sabía lo del ward, güey. Te lo juro que ya lo sabía, güey. No, hombre, tus genios. Oh, pobrecito, güey. Ahora sí no creo que se salve. No se salva, güey. No. ¿Ojo? ¿Ojo? ¡Oh! ¡Pero pégale, Torre, carajo! ¡Mátalo, Torre! ¡Mátalo! ¿La Torre lo mata? No. Oh my god. ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo? No mames. Mira cómo dejó la Torre. No, ese guard de Kai'Sa fue lo que hizo esta desventaja, güey. Pero ahora sí bajaron los 4, ya es que antes lo intentaron entre 3 Carajo. Pero casi se las hace, güey. They punish the rotation from Carrier, they get him before he gets level 2, and then they manage the tower aggro. O sea, es que el timing de tanquear la torre es un baile muy bonito, güey. Se reparten los 4 hits de la torre entre 4, güey. Mira la diferencia de oro, güey. Estamos en el minuto 3, güey. The script is written for how fights are going to go later on in the game, and it's not very fun if you're not on T1. So Gen.G, they have to be able to snowball this forward, see what they can do, because it's not over yet. They need to Entonces, get ¿qué more opinan de que wins. Faker juegue sin skin? Canyon is quite far behind in terms of camps, is the biggest downside for Gen.G. You'll notice that he's only managed to get through. Que Faker juegue sin skin. Sí, o sea, el negocio, o sea, League of Legends no es pay to win. Todo el dinero que le gastes solamente te da skins visuales. Que si tienes party hat, que si tienes algo lo que sea. Pero no te hace mejor jugador, vaya. Entonces Faker nunca ha gastado o nunca se ha puesto overrides, por así decirlo. Uy, Yusi, corre. O sea, no le gusta jugar gastándose dinero. Y no porque no tenga, o sea, es el jugador más famoso del juego. Sino lo hace porque dice que... ¿qué es lo que dice exactamente, Emilio? Que no dan manos, literal. No, o sea, y también dice que para demostrarle a los jugadores que no es necesario gastar dinero para los jugadores que no pueden gastarlo. Para ser bueno. Güey, no me gustó para nada ese pinche guard de Kai'Sa. Se comieron a Keria, que es el que iba a defender a Zeus. Ahora sí la jugaron re bien. Y Faker ahorita como nivel 5 está en mucha desventaja en mid. Lo bueno es que no lo mataron, güey. Y no perdió tantos minions. O sea, Ari se come a Faker ahorita. Chovy. ¿Será que Faker regresa con teleport? Ok, Faker se va top con teleport. Marks are overrated. Yeah, we are really snowballing on the marks. If he keeps this one up, it could be completely ridiculous. Yeah, exactly. Now Puedes has transitioned to the top side of the rift. Guma's actually been moved over to mid. Zeus does not have the TP available. Faker has TP to top. I wonder if T1 is going to try and contest these grounds. No lo ha visto. Ah, pero se escapa con la E. No. ¿Lo agarran? Lo tienen que stunear ahora. ¡A dormir! Ah, se escapó con la R. Subió a la R exactamente, güey. O sea, era nivel 5 Kai'Sa, subió a las 6 y insta gastó la R para escapar, güey. Y los Kevins para Jen, maldito sea. Ándale, pégale. ¿Sabes? O sea, ese tipo que se llama King, el top de Jen, es el mejor Jax del mundo, güey, yo creo, güey. Todo este mundial ha hecho milagros. Se lo van a comer. No, ya está muerto. Uy, pobrecito. ¿What? ¿Es el flash? No, gastó la R de Kai'Sa. No, hay un flash. ¿También se cambió el flash? No, no se cambió el flash. O sea, sí, güey. No, todo lo tiene. No, mira, Kai'Sa. Ok, tú dices Kai'Sa, o sea, yo decía Faker. No vi si Kai'Sa se gastó el flash. Lo que vi es que Faker se gastó la R de Kai'Sa.
and they funnel that kill onto Pays. Crucially, Esta partida, to para get que la him gane further T1, and está further muy into difícil. 0-0 now for the HACER, an 800 gold lead Yo for creo him. que la arma secreta es Gen G Kindred. came out the gate swinging here in game 2. And he's got some compound interest. That Ko is ticking away. Gonna even further bolster the gold lead. And the biggest difference here has, I think, very clearly been Lahenza's impact in game 1 versus game 2. And then the inverse, Keria on the Braum. It's just not really the same type of champion. Lahenza possibly looking for a little bit more here, but only level 4, as is Carrier. The 80 carries that now actually have some levels in them, as we can see here. Some Berserker's Greaves done for Gumayusi. It's a bit of a battle towards the bottom side. Otro gank. Could be in trouble. Canyon No puede hacer once nada. again just lawnmowing his way over. Owner gonna get caught by the brambles. Actually not. Because of course there's Aces. Se escapó con la R, Should be a Zeus. jungler that has that ability. Keen jumping ¿La vieron? back, though. I don't know ¿La about vieron? that one, but he ¿La has vieron? the banner strike. Zeus now looking for an opportunity here. Kindred but te- Keen looks Kindred like tiene he's la R, got ¿no? Canyon. Now the one moving Sí. forward, but Owner is Sí, la continuing. tiene These disponible. autos, the Lo tiene dance que of jalar arrows can ahora. get him in Ok. range as they Uy. get the bramble smash. Se puede meter en la torre con la Slow R. Canyon down. Impale's gonna be Ojo, dodged beautifully. ojo, ojo. Counter strike Sí. for the stun. Canyon No. on about 1 health, and Owner cannot dive Y the lo que turret. se quedó, Not even güey. close. Canyon Igual son holds on to plaquitas, his flash plaquitas, and makes plaquitas. sure that he keeps that summoner available. But what an almost turn from T1. There seemed to be a bit of indecision on the side of Gen G about whether or not they wanted to commit to the play. But then when they finally decided to, Ono was like, all right, fine, let's take this Ahí two el versus que le two. salvó And la we vida a saw Zeus the power of the fue Kindred fue early Owner. on in the skirmishes. No kill ends up Señor Shadow, creo que dropping viene un by the picker, side, and Keen's able to catch this massive top wave as well. In the picture also, we were distracted by what was happening, but Chovy actually forced Faker's flash. I imagine went for an offensive ult play, got that summoner out, and that does mean that T1 for a possible contest on these grubs. Trying to deny the Jack 6 grubs, definitely something that you want to do, but two crucial summoners now no ¿Quién longer crees que haga ese available. dragón? Keen also had to invest his flash, but Canyon still has his. Pues como es el primero, no creo que T1 tenga prisa por hacerlo, ¿sabes? Se lo van a dejar aquí. Y ahorita que tienen ventaja, ¿Qué pasa ese no, dragón? no quieren darle más. Se trabó. ¿Se trabó? Se cayó el internet en Francia. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan en Discord? Sí, sí. ¿Qué pasó? Right, press Go in R, and kill. engage. Yeah, exactly. So T1 lead. It becomes even harder to do that, and it can look even more dominating when Gen G is just forcing all of these plays. Yeah, the fact that 2 out of the 3 kills Bueno, se quedaron con el are dragón, on Hayes supongo. as well is something that could be worrying, because Sí, te digo yes, que lo there's han de a range haber advantage dejado. for T1, but that reposition from the killer instinct can really No les conviene allow darle Gen G, if más Hayes is ventaja a really T1. strong in this game, to just clean up Ahí any los Kevin se les va a situation volver where a they can hacer get a Jin. foothold. So things could go from bad to worse. ¿Por qué very, se very llaman los quickly. Kevin? That's ¿Sí se getting llaman ahead of así? ourselves, though. Let's have a look at ¿O será how que this nomás se lo mid-game is escuché going a to Ibai? unfold as already Canyon getting to work, trying to lock No, down creo que six of literal these les scrubs. les On pusieron vision right now, but we así. can see there's Kindred in the bottom lane, so it's not likely that a contest is going De to work. And this cariño. all comes from Chovy's prio in mid. This time around actually is able to have that very oppressive laning phase, and Faker just has to catch the wave, so I think T1 make the right call. Don't try to fight that, instead try to look for the cross map. Gen G with Pays and Lahens arriving will be fine. Also want to highlight Owner now on 2 marks, found one on the grump in top sides. But Owner, who I think was by far the most Está muy consistent member of complicado para T1 in T1. summer, had a little bit of a dip in Sí. the playoffs, but then has been exceptional once again. When you think of his best champions, they're champions with really high impact, but not necessarily the carries, right? It's the Vi moments, it's the Rel from last year. You have to cast your mind back a very long way, right? It was when he was making his names on picks like Graves that you really remember him being able to carry from the jungle role. It's not something he's a stranger to. This is maybe something he's a bit rusty on. It's just not something, like it's not Okay, about whether or not canceló el Owner back. can do it, but it's about how T1 as a team O functions sea, and según has yo over aquí, the last couple of years. el arma I will secreta say de T1 es Owner. when you look Y at the para T1 eso tiene que llegar draft, mínimo definitely nivel isn't 11, yo typical creo. T1. Like, seeing Antes de Zeus empezar a play pelear, full-on tienen que tank, jugar it's pasivo. not something that we often get to see. Yeah. Carrier, I always think of his supports as, I mean, he's the flashy playmaker. When he's on Braum, Aquí la ventaja fue definitivamente el guard que puso Kai'Sa. Con eso se sacaron la diferencia al principio. Eso es lo que la marcó. Que lo cazaron en early, en mega early. Gen G have been outperforming them in terms of the lane swap and punishing them on the side lanes. We'll see how things transition as we get into the mid game and these objectives become more important.
Yep, I think Gumayushi's positioning going to be extremely important, and the way Ona plays around the rest of his team to try and maximize Ahorita no hay these ninguna marks. necesidad de Shun got to pelear, 4 seguir stacks of farmeando, the Kindred mark tranquilos. in 28 minutes and 42 seconds. See whether Ona can get a little bit higher than that, because it's the next few Mira that cómo are going to be the guardea. most important. Of course, remember guys, 4 Ahí van stacks otra on vez, your Kindred van marks, por that's when Faker. you get a big Maldita ol' sea, range córrele. boost and you're feeling really good about it. But Bueno, GG esa right torre now ya se utilizing llamaba. 6 grubs to smash down this turret. It's not a race this time. Yeah, T1 just didn't even really start. It's also the biggest boost, and it's the only one that's actually essential. You know, everything past that is nice, but Yeah. particularly, Lahens. Yeah, Uy, possible catch here on Carrier once again. He shows them the door, but Pace se says no, I'm escapa. not gonna Uy, get qué buena caught. R de One more Kai'Sa. auto attack. Uy, There's the mira, Lance Kindred. Te dije que Respite. Kindred iba a And hacer la Ona's gonna be able diferencia. to save Carrier. He actually walks out so that he doesn't get tagged. I like the aggression there from Gen G. ¿Cómo le hacen para tener ese nivel de reflejos? Me recuerda, o sea, ver a estos tipos jugar me recuerda a los reflejos que tienen, por ejemplo, los pilotos de la Fórmula 1, güey, que pueden tomar muchas decisiones en muy poco tiempo, güey. Pues es que entrenan para eso. O sea, pero ¿cómo entrenas tus reflejos, güey? Pues hay ejercicios. Hay ejercicios. Y me imagino que la alimentación también es clave, ¿no? Tener nutrido el cerebro. Güey. Descansado, güey, etcétera, etcétera. O sea, mierda, güey. O sea, yo no sé qué tan buenos son mis reflejos, pero definitivamente son muy malos, güey. O sea, yo tengo mucho Sí, delay bueno, son, cerebral, pero son güey. malos. O sea, el delay que tengo entre mi cerebro y mis manos es muy alto, güey. It's an awkward word to use in League of Legends. I apologize, but that's going to be Rift Herald going on over to Gen G as well. A monopoly on these objectives so far in this game as Carrier's flashing on over. ¿Qué está haciendo? Ok, a Shadow dormir. striking a hold Lo importante es quién se la queda. Kindle, sí, Fidelo. Aún eres condición de victoria. Sí, pues es el daño. Really nicely done there by T1. So Mira el oro, Gen G güey, mira el started oro, them güey. up. The Herald, there's a hold that fought. We might have a collapse imminent. Ahí van here. recuperándose poco a poco. Honestamente, me incomoda demasiado. A mí me incomoda demasiado Caitlyn, güey, no me gusta. Uy. Two butter there. Aunque Gumayusi es muy buena con But Caitlyn. güey. T1 there identified we can't really fight for the Herald. And Chovy was alone in bot Tú dale lane. chance, güey. They read the play. Lahens Va a pegar actually bien trying to duro. cover for Chovy, but gets caught Y in ahora el rotation. dragoncito sí se lo va a It's quedar. gonna be the grubs T1, and the Herald going facilito. over to Gen G, ¡Ay, ay! but the second dragon of the ¡Madre! game- ¡No mames! ¡Se lo robó! ¡A la verga! Y es Dragon Hextex. Ona didn't have smite, and the only way that Canyon knew was Puta, because he saw mano. the W from Pace go over the wall. Le He saw robaron el HP. dragón. ¿Ves, Luisito, lo He que didn't get decías? El que el smited, último so hit he's se lo like, queda, güey. I think there's an angle here. No, yo preguntaba, yo no So he just sabía. went for it. Sí, sí, Beautiful pues play aquí from está un Canyon. Great read ejemplo from him. The claro, Herald güey. gets dropped in mid. Le pegaron el 99.9% de la vida a los de rojo y se lo quedaron los de azul, güey. Scary is keen in the top lane. He secured a full tower on the top side, uncontested. He's almost got a 1k gold lead. That Trinity Force is on the horizon. And Y we talked about it in the luego, draft, right? Into double AD carry. el Hades Even Kai'Sa, into güey, se va a hacer This Jinzo Jax ya, is güey, yo not creo, really güey. gonna be Tiene un afraid chingo de of oro, anyone güey. on the side lane. The Maokai's just going to do his best to hold him off. Yep, it's going to be about how well T1 just Eso está holds bien Keen at fuerte. bay Ujú. and tries to buy Trae them dos time, but kills. as the Por game muchos, stands right now, it Peace is es el not mejor looking de good. ADC del This mundo, snowball güey. is a rolling. Estamos viendo a los Gen mejores G jugadores are del mundo ahorita, güey. capitalizing, but it's only 2.5k, something like that as far as gold lead is concerned. 6 grubs Pace. and ¿Cómo 2 se dice? dragons are what they get ¿Ves? for it though, which is still ¿Qué very, very pace? valuable, ¿Qué pace? especially with the soul being this hex tech. In game number 1, T1 found the one win the way of the Baron Call, and it was a weird moment Ah, because qué it felt like triste lo Gen G del was dragón. aware of it, yet still underestimated it. It brought them back in the game, and I think they're going to need a similar moment here because, as mentioned, this composition is really going to struggle as long as Gen G has that map control. Gen G is now the one that keeps shoving out the waves, keep having prio on the vision, and it is quite hard for T1 to find a good snap engage. They have a ton of CC once you actually get on top of them, but you don't have something like the Rel, like the Leona, like the Vi. Todavía no está perdida esta partida, o sea, todavía no ha pasado una teamfight. Yo creo que a partir de la primera teamfight se define. Las probabilidades de que gane Gen las veo mucho mayores, tipo 65-35, 70-30. Todo puede pasar.
Pero pues en el peor escenario quedarían 1-1 y T1 empezaría en el lado azul, güey. En el mejor escenario se van 2-0, güey. ¿El que gana va del lado rojo? El que gana escoge el lado. Ah. Y el que escoge el lado, o sea, el lado rojo empieza con los baneos. Y el lado azul escoge campeones primero. Ay, señor Chad. Ojo, ojo. Ahí mira todo el pokeo. Creo, creo. No me hagas mucho caso, pero según yo así funciona, güey. Ay, perdón. Te tienes que matar, señor Chad. Te tiras sus huesos rápido y mátese. Because of the gold leads afforded to Gen G, pays already on 2 items, and let's not forget this Kaisa. It's only going to get worse from free items onwards. When you get your revolves, when you're able to be a threat both as a poke champion as well as when you dive into the backline. As you mentioned, Fetty, I actually think there's a small window where the Maokai is like tanky enough to kind of deal with the Jax. Sure. But once Triforce is done, it gets a whole lot harder. And in a team fight, he'll be able to, but in the side lane, ¿cuándo fue cuando T1 perdió la final como en 2018? ¿Te acuerdas? ¿Dónde? Cuando perdieron la final como en el 2018-2019 T1, güey. Yo me acuerdo que esos juegos fueron también como a las 6 de la mañana de Ciudad de México, güey. Yo me acuerdo que ese domingo era, creo que el cumpleaños de un amigo. Y nos fuimos a una granja a festejarlo en noviembre. Ya hacía frío, güey. Y lo van a rodear a Zeus. Córrele. Ahí se escapa. Entonces yo me acuerdo que en aquel mundial yo lo quería ver sí o sí. Entonces me llevé la laptop a la fiesta, güey. Y yo les decía a mis amigos, vamos a amanecerla, güey. El social, le dicen al lado. Vamos a amanecerla. Entonces estábamos bebiendo, empezó a hacer mucho frío, güey. Estábamos en una granja, güey. Y como a las 4 de la mañana se fueron a dormir todos, güey. Entonces ahí me tienes como a las 5:30 de la mañana sacando mi laptop, güey, bebiendo, tipo de mis mejores amigos haciendo un esfuerzo máximo para acompañarme, güey, y empezar a ver el partido. Y ahí les dije, ¿saben qué? O sea, esto ya no tiene sentido, como a las 6 de la mañana, hace mucho sueño, o sea, esto no va a funcionar, gracias, los quiero mucho, pero vámonos a dormir, güey. Entonces, me desperté como a las 9 de la mañana, el partido ya se había acabado, T1 había perdido. Mira eso, la probabilidad de ganar de G1. Y nada, güey, mi computadora bien caliente en el sol, güey. Y yo bien jetón, güey. Mierda, güey. Es que perdieron porque me quedé dormido, obviamente, güey. Una consulta, ¿es una opción o algo que cuando matas 2 minions se suma el total de oro o 3 minions o los minions que matas se haga una animación del oro que se ganó? ¿O es solo en torneo? Porque cuando no, tienes que abrir el área load y ya. Bueno, según yo, mira, aquí lo que pasa es que obviamente cada jugador no está viendo lo que estamos viendo nosotros. Cada jugador ve cosas diferentes, ve el oro a su favor. Y según yo, ahorita nosotros abrimos por juego, vemos todo lo que pasa en todos lados. Estamos en modo Dios. Digamos ahorita que mató 2 minions seguidos, le dieron 28 de oro porque eran 2 minions, eran de 14 cada uno. A eso me refiero. Ah, que se acumulan para que... No 14-14, no lo sé, ¿eh? Exacto. Creo que sí. Cuando juegas en normal, o sea, no sale. No sé. No sé si hay diferencia en macrojuego, la verdad. No lo sé, muy buena pregunta. Bueno, o sea, hablando del macrojuego, lo que sea, lo que mira cómo mata 2 minions a la vez, mira cómo y le sale toda la acumulación de esos 3, mira, ¿verdad? No lo hizo. Te hizo quedar mal. O sea, la probabilidad de victoria ahorita de Jet es como 90 y tantos %. O sea, veo muy difícil que T1 gane. Lo único que puede hacer la diferencia es que en la teamfight Kindle carree. Es lo que veo venir. Si no, esto va a terminar muy mal. Ahora, cuando van a pelear, no lo sé.
let you play it El dragón out, se lo keep hicieron their como si nada patience. ayer en lo que platicábamos. The way they love to play, particularly when they are looking great on their carries, like in this game. Crucially, T1's waiting for those spikes and ¿Sabes qué está bien interesante de los partidos de LoL que vienen para el siguiente mundial? Para el siguiente año. he's waiting for that wave to be pushed in. The question Que is, ahora, can por he- he's gonna ejemplo, get it in time, because the next dragon tú puedes completes repetir it. I feel like campeones, Genji's not the time to just sporadically force o sea, los this 5 right now. I mean, mapas, they tú could, puedes it's a escoger a great way Kai'Sa, for por them así to do it, decirlo. but like En el he siguiente saw the mundial, Savage OV, I el campeón mentioned que he se wants to get escoja that no se finish puede volver a before anything escoger. comes through. The Sun and O sea, si Sky juegas actually Kai'Sa en gonna be esta, en el que sigue optimization key, Kai'Sa ya also está something baneada we've por seen from default. him. And then he goes into the Zhonya's third, which is also a very effective tool. Eso se ve So muy a bien, lot of la damage verdad. for this Jackson a side lane. O Does sea, make it a ¿quiénes little van a ganar? squishier. Los que sepan jugar So, con más campeones. It's ¿no? like the 1v1 build. Yeah. Not going for that Sterix. Mira, mira cómo mata, verás, lo que mata Good todo. AD carry build. No, hombre, no me dejan. No. And there is a couple of them, so Yes. it's got some options. It's also the La diferencia de oro no es tan alta, in longer fights, pero you can get sí the es proc mucha. of the Yeah, multiple standard times. La style, o sea, multiple it actually adds to siento this que viene una vicious pelea cycle. por If he varón does y se va a get definir la over switch partida ahora. Sterix, you can get away from O sea, some ya está muy definida. really, really El último, rough o sea, situations. vaya, Really gonna have la única insane esperanza de T1 level of es la playmaking próxima Ya, teamfight, ¿sí? ¿no? Que probablemente sea el Veintiocho. varón. Gonna get so much value Ya out se of están that. posicionando. Outcaps on him as well. And I can guarantee you, Faker is not really interested in trying to kill a Skarner. But for the 80 carries, it's going to be quite tough. I think Pays might be Influye mega bastante el close to lado, his ¿no? Ashes. Does he Should have be, it yeah. yet? He Ay, does. Now Carrier oye, gonna have to le flash. flashé en la cara. Get out of ¿Se the gastó way. la R? All right, so ¿Canyon o qué? And that could Sí, be ¿verdad? important moving forward because we know that Carrier loves to play engage No, no se lo brawl. We gastó. don't like looking at it necessarily, not but great. now without flash, he's definitely not going to be able to utilize it. So Genji, they have so much control El pokeo de of the Kai'Sa con tempo la of this R. game. As Lahan's going to have to crash away from this one. T1 just attempting to bully them out of the river. Kanye moves on over and says no. No, se fue la Otherwise, Aude. we're about as good as Fuck. we're gonna get, right? Both these teams should sit there and say, all right, Guma would love another Tenemos un item. problema, amigos. The Soul is spawning in about a minute's Se time. fue la There's Aude. nothing that he can buy in that window ¿Y te estaba to be cuidando o able qué? to, No, really pero push estamos on utilizando su casa para el tele. T1's not buying it. what is Zeus They're like, up you're, to? Bueno. you're not Ese es going Byte, for ese this. es Byte, maldita sea, ya era. See what they can actually get done here. Pel- It's no, Carrier corran, blowing corran. up like a balloon. They were not. Yeah. They were not doing it. They did not Momento want mundo to. 330. And now Genji might be able to just head over towards this Baron and try and take that one down. Chovy still with that Spirit Chovy Rush se gastó running, la but R. they were able to dodge out of the way. No, esto ya era. Van a ser 4 contra 5. Va, Jax. Of course, all of the things about T1's team fight still kind of stand, but without the Braum, that's a big piece of that O sea, no puzzle tienen missing. soporte 4 contra We'll see what 5 they can y están they're able rodeados to con do el here. Jax The nature exactamente como is el juego. grasping. Does manage to stun No hay up mucho que Kanye, hacer, can no hay get mucho over que that wall hacer. pretty comfortably as now they've just singled out Zeus. So much Puta, que damage. tanqueen, no Lance entra. takes the kill. Bueno, se le T1 reinició had la the vida al jump varón a set up, medias. but Genji don't want to go there. As now Ona trying to dash back. Keen says, no, I'm going to buy time for my Bueno. teammates. As Carrier comes over, the Winter's Bite does nothing, and Keen, he just wants to fight Ya se again. hicieron He'll el take the varón. Baron, and Keen gets back into position. And now Canyon is just crashing Mira into qué buen them. gancho. A two-man impale as well. And Genji will destroy the Baron, destroy the team. Hasta ya fue de They're pague. looking for the Ya, game. ya era. Kobayushi O sea, ahí is sí iba a not definir going la to stay partida. undying this Worlds. It is Le a pica la cabeza. systematic dissection 1 a 1. of T1. One by one they fall. One by one the objectives follow. Genji, 1 a 1. calm, calculated, just eviscerate Bueno, T1. todavía no la cierran, pero Ya está complicado. aquí tienen que sacar T1 la mentalidad de latinoamericana, de que voy Ganan perdiendo por 5 a 1, 9K. pero no me rindo. Me ganan por 9K. Está horrible esta partida. O sea, honestamente T1 no supo qué hacer. Güey. What's crucial here is Haz la ayuda. Genji giving absolutely no window to flip the game. With Kindred in particular, it's so easy to get over the wall, and we see that he is Fallaron just being todo. systematically denied Fallaron access. And todo. the keen value, this Jax does so much into these 80 Está bien carries. la Just jugada. deal with him. I think that Keen is the biggest factor here. Him just Esa standing Kai'Sa está there, loca. it's kind of like his aura is ¿No te saying, pasa que ves "Try a la to sing", gente you know? jugar LOL y te dan ganas de jugar LOL? And the problem is Y when you luego- No. lose that brawl, you lose a crucial No. part of your front line. No, para que So me flamen la... no way for them to He's approach. stressed out, man. Always fantastic to check out the Genji coaching stuff. But Un teleport like you por say, detrás, once again, un back in milagro por position. ahí. Team with the Counter-Strike now on cooldown, but Gumayushi, oh my god. That was insane Es damage. que Not compararon, gonna seek güey. his arm guard No, on no, Hayes. no. They really want to Sí, finish this bueno, game difícil, right here, no. right now. Mira Look at qué that. bueno. Double blazing. Lo Lo que que Mayushi le pega. bajaron todo, And güey. zap onto that Caitlyn. He just, they can't walk Esa up. Kai'Sa no deja de Like, pokear, what's güey. gonna- how are they
No. Ya son patadas de ahogado. Genji have taken 2 inhibitors in a matter of seconds. It's a 10,000 gold lead plus here with this Hex deck. Ya llegan esos super minions, güey. Ok, ¿la inician? ¡Vamos, T1! ¡Saquen la hora! No puede. No hay cómo. ¿La Kai'Sa se volvió loca? Oh. No hay cómo, güey. La verga. La verga. Ese momento incómodo cuando se meten a tu base a matarte, güey. 1 a 1. ¿Y eso qué fue? ¿Porque les banearon los ADCs? ¿O ACLs o esa madre? ADC está bien dicho. Y sí, o sea, la primera parte fue muy importante para definir esta partida. Y sí, o sea, a eso que estás diciendo de los baneos se les llama la composición. O sea, la composición sí fue muy importante, ¿no? Y ahí la diferencia es lo del principio. Haz de cuenta que el equipo enemigo se posicionó muy bien a los primeros 2 minutos. Pusieron una visión donde estaban viendo a los enemigos. Los enemigos no sabían que lo estaban viendo y los rodearon. A los primeros 3 minutos iban perdiendo 0. Y eso ya nomás hizo una bola de nieve que no había cómo pararlo. Ya está empezando el segundo mapa. ¿Nunca aparecieron mis huesos? El fake es tan feliz. ¿Sabes? Es que Definitivamente. bueno, perdón. No. Pausa rápida de RS. Leo me había dicho que hay como una bolsita donde puedes recoger el loot, güey. No sé si recojas todo de una o... Ya, eso era todo, saludos. Vamos, T1. Let's go, T1. Pues mierda, o sea... Digo, el concurso, o sea, el tema es que ahora está... O sea, conforme vayan pasando las partidas, se va poniendo más tenso esto. O sea, uno dice, bueno, puede perder la primera partida, no pasa nada. Pero ya perder una segunda, ya escala. Y puede que haya una cruda realidad al final de... O sea, al final va a ser muy crudo de quién gana y quién pierde. Mi predict, por si acaso, desde hace una semana ha sido que se van al quinto mapa y no sé quién va a ganar el quinto mapa. Es que hasta el quinto será un coche. Mira, está nervioso, ¿eh? No, se está concentrando. O sea, ponte a pensar, cuando estás enfrente de millones de personas por mucho tiempo, no es lo mismo debutar a ya tener, no sé, que hayas vivido eso 10 años. Y yo creo que con ese tipo de gente que ya lo hace tan seguido, torneos y así, o sea, sí me queda claro que se ponen nerviosos, pero no. O sea, yo creo que ya llega un punto donde ya lo controlan. Sí, y creo que es clave saber controlarte en estos momentos. Es como cuando estás en una entrevista de trabajo. Ajá. O sea, yo me acuerdo al inicio, o sea, literal me ponía bien nervioso, empezaba a sudar, se me secaba la boca. Y ahorita es como que, me explico. Igual con el amor, ¿no? No es lo mismo amar a los 20 que amar a los 30. Conmigo, señor HACER, ¿no? ¿Yo qué? Pero es que es diferente. Bueno, aquí me voy chinito ahí. No dejan de manar a Saya. ¿Por qué banean a tanto Saya? Pues debe ser difícil de matar. Sí. O sea, pero definitivamente aquí ya han creo que la mayoría de estas personas ya ha jugado. O sea, no es la primera vez que tienen esta presión. No son novatos ni uno. O sea, ya han estado en finales y finales de los dos lados. Sin mal no recuerdo, Jen es como una versión mejorada de Samsung Galaxy. O sea, ya han perdido entre ellos y ganado entre ellos. Ya hay historia, güey, aquí. Les han peleado finales y ha habido lágrimas de aquí, güey. Los van siguiendo. Perdón, hay un güey nivel 15 con Skull. Ok. Ash para T1. Están en LAN ellos, ¿verdad?
Chovy's win rate with ¿Cómo? Ari Sí. so far in the best La- of sí, o five sea- A la is red. the Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí, o sea, de hecho creo que O sea, cero ping. ponle que Cero, unos cero. 10 de ping, 20 de ping. O sea, pero parte No, de la cero. razón. ¿Cero? Sí, Sí, en cero LAN es es LAN. En LAN es cero. Ah, ok. Es una prueba cerrada. O sea, tengo entendido que parte de la razón por la cual hacerlo presencial es para que no haya desventajas de conexión precisamente. Más aparte de los cuantos millones de viewers. En línea, nada más, o sea, eso es cerrado. But getting a non-stationary AD carry, I think, is going to be a really big deal because otherwise the team fights are going to be really hard to play out. Yo creo que esta partida es definitiva. O sea, esta partida es muy importante. Todas las son, pero ir 1 a 1, el que saque ventaja es muy relevante. Un Nocturne, no mames, un Nocturne. Sacaron al chimuelo. Se te regaló tu Ala. Y otra vez con Jax, güey. Tras que viene un pipe. Ah, no, ya está. Están repitiendo los picks del primer partido. Yo creo que Ari la escoge para denegarse la Faker. Mira, se banearon aquí del golazo, ¿no? Banearon a Kaisa bien, T1, bien. Me encanta Kaisa, pero no quiero que una Kaisa me gane. Tiene que banear a EDRL, es verdad. Concurro con el comentarista. Esa cosita que tienen ahí. Es como una arena. ¿Quién crees que escoja Faker? Pregunta rápida. Yo creo que Faker va a agarrar a Telos. Baneen a Real, por favor. A Twitch, lo lazo. ¿Por qué Twitch se llama Twitch? ¿En respeto a la plataforma de Twitch? ¿O nada que ver? Primero fue el juego y después la plataforma. Ya sabía que en este Real, te lo juro, ya sabía. Creo que tal vez fue a propósito para escoger el counter, como a lo mejor. Puede ser. Según yo, esta parte del draft es vital para la partida. Más importante, a veces es más importante que la misma partida. Un fight. Ah, no, ya está. Ya lo dije veces. No, o sea, quería con Pike, es delicioso. Ya lo jugué una vez. ¿A Cali? ¿Ya subo? Ya subo. A Cali, no mames. A la vértebra. Yo he visto muchos carteles donde le ponían a Faker pick a Cali, güey. El público, güey. No me convence, la vi. No, la vi, fue vital en el primer mapa, güey. Yo vi, ya la vi. Aparte yo siento que David y Jinx, al ser los protagonistas de la serie de Arcane, como que le dan unos buffos esta temporada del anime. También vi que la viste. ¿Tú viste que la vi? Sí, yo vi que tú la viste. Rel totalmente predecible, nada sorprendente. Zeus con Gragas me gusta. Pace con Real me asusta. Because Lehens has kind of been the weak link here for Gen G. Not in game 2 though. Trying to carry that one forward does make a lot of sense. Now, when we think of Faker, there are a slew of champions that you can attribute to his name, right? Of course, Akali is definitely up there in terms of a champion that he's had a lot of presence on, but Knight yesterday beautifully demonstrated una what penta a que el champion día can de do hoy. in Ezreal. And that is what T1 is envisioning in this game. The level of execution Pentakill. is incredibly high. Yo creo que Real sí And when tiene you've got potencial de a hacer Vi penta. there to dive alongside you with the potential of the Ash Arrow pick, Double no cleanse kill, is gonna save triple you from a kill, Vi and an Akali duo. Spectacular, But it's about kill, being in a trust position to me. really execute on that. Kilimanjaro, Because Como me encanta Gen Halo. G have a Arrow. lot of skirmishing threats Kilimanjaro. themselves. The Jax was a huge problem in the ¿Cómo era? previous game, and I can tell you Rain right of now, Ash Bullets. isn't gonna have an easier time
in this game compared to the Caitlyn on the last one. Renata's going to be crucial Dijiste eso y me in dan the ganas de usage of descargar the el ultimate. And I Halo think that Master Chief again, Edition. Gen G have Yo, a pretty yo tengo el straightforward and sombrerito easy de comp Timo to y execute. de... ¿Cómo se llama? ¿A poco? Sí, los dos. Si me lo mandas en foto, lo subo al video. Ah, no, espérate, no puedo. Yo te lo puedo mandar por foto, como quieras, te lo puedo mandar. Lo puedo poner en la miniatura. Pero poner el video no puedo. O sí, si me lo mandas por Discord, sí lo puedo enseñar. Estaría chido, estaría chido. Ok, vamos a cuidar esos wards. No puedo creer que un ward hizo la diferencia en la partida anterior, güey. ¿Qué es un ward? Visión. O sea, en la partida pasada perdieron porque desde un principio estaban viendo una parte del mapa que generalmente no se ve, güey. Esa fue la gran diferencia. ¡Corre, Zeus! ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¡Corre, güey! ¡No, mames! Y se la quedé real, güey. That ward so crucial. Spotting Zeus out. I don't think Chovy's flash was necessary, but he committed it anyway to guarantee that pick. And Gen Ya empezamos mal. Ay, me volvieron a matar. Exactamente, empezamos así. Mira, Aude, mira mi cámara. A ver. So he should be absolutely fine La de navigating this Timo. one. He's also Chovy. A Does ver. kind of like the laning La voy a phase poner in en general. el video. As we're No going te to see molesta, ¿verdad? standard lanes here for likely the first time. Do have Vale. Pace now walking up. Ahí está. Tier Esta. from the start. Qué hermoso este Something you're going to muchacho. be very happy about just in what it means for your A ver, póntela, spies. póntela, póntela. El geek es hermoso. Ay, cómo. Saludos a Ecuador, el buenísimo Geek con su sombrerito de Timo. Y acá está el de... Y acá está el de... Pero se ve que le gusta Geek LOL, ¿eh? Ese es Annie es Annie, el osito. El oso de Annie. Yo tengo un porito. Enséñalo, enséñalo. No, no lo tengo aquí. Está con madre, güey. Está bonito, ¿eh? Y con la etiqueta y todo, ¿eh? I will say it's nice to see move away from the lane swap only because while T1 I think in this first stage really had phenomenal. Los trajes de Corea. O sea, fui a Corea porque me gusta LOL, me gusta Faker, me gusta Their T1. 2v2 laning prowess has been so incredible, and while I think there's some are of course question marks always when it comes to T1 and Summer at this World Championship, watching this bot lane 2 versus 2 has been a Mierda, joy to güey, watch. cómo se comieron a Zeus, güey. You're seeing it Puta right now. madre, They güey. know the strength and the advantage they have. They don't Y ve care la about desventaja the que ya tier. tienen minions, They 14. know that with this Ashe Renata they can No, 0 de oro, really está bien. do as much as they 10 like. 11 minions, 11 I think minions. that this is the biggest benefit. O sea, ahí el gran problema de esa primera sangre fue que le dieron 400 de oro a Israel, güey. Es la única diferencia, güey. Pero aún así están parejos en oro, se recuperó bien. And Pace can pick up a bunch of farm underneath the turret. That's going to be okay. Is Faker only hit by the non-true damage part of the Orb Inception after a couple of abilities go his way? Won't be feeling too bad here as he's playing with his health bar. Estoy escuchando aquí bien raro, güey. ¿Por qué? The Ahri Akali matchup is pretty interesting. A lo mejor el Geek escuchando una nota de voz o algo así. Winning out very easy on a lot of trades for the Akali, just because the bonus movement speed from the W makes it very easy to sidestep the E from coming out from the Ahri. The problem is when you go for the electrocute over the fleet footwork. O sea, al parecer Zeus para recuperarse se tuvo que gastar todo el maná y vaquear en chinga. And it means the Faker's in this awkward spot where he now needs the wave to bounce back into him, which is happening, fortunately, but it's this weird, awkward middle ground where he's now relying on his Doran shield to kind of mitigate and heal back up in this midterm level lane. It's also, again, the grasp, and I do think that we have seen in the past players really get caught off guard by just the Creo que extra quieren amount of health that gankear can give you. a Akali in particular plays Jax. around kill windows so well, Lo están but if your preparando para first couple of gankeárselo. plays don't end up working out and you fall behind the curve, can be really hard to Pero ya play lo vio out. la visión ahí del cangrejo. Obviously, Canyon just ¿Sí lo wants vieron? to do exactly this, which is just farm. And even though they don't spot him directly, if they see his top side is down, we'll know that he's on the bot Sí, side sí of lo the map. vieron. But it's an early game Nocturne, not really expecting a lot. Nivel But 4 that does contra mean nivel that Keen is 5, actually in cuidadito. a really awkward spot. His wave stayed not looking good, already chunked to half, and Owner is on the top side of the map. And full information over to T1 as well as Canyon they walks see. over that ward. They knew exactly. They had an idea of where he was, but Ya lo vieron, ¿no? Information. Now Canyon
Vieron al Nocturne. Ashbaker. Vértebra, ahora sí estoy bien nervioso, güey. Ten fe. Tengo fe, pero estoy nervioso, güey. Ten fe en el corazón de las cartas, Aude. La tengo, güey, pero eso no me quita el nervio, güey. Chovy's holding on to a monstrous freeze. The idea is Faker, you try and get those early pushes in, then you get the bounce back. But Chovy's like, no. Le pusieron now the guard. wave will finally bounce back, but he takes over El level Jax 6. puso guard en Ideally, top. Faker wants to back now, Lo so the están wave will freeze pingueando. here. Now Chovy's Ya apareció back, a little bit el awkward. dragón. He's gonna try and interrupt No le mid. canceles el back. No le canceles el back, maldita sea. Massive Lo estaba viendo, güey. Esta madre. Oh, they've actually brought the bot lane over towards mid to catch this wave. Bueno, creo que tiene Faker teleport, can ¿no? actually TP bot and go Ya to se le lane fue la luz with al Hayes, who Pero. still Tal vez se salió para hablar por teléfono. Chovy looking to TP back towards his lane. Will be able to do so. And the first objectives spawning now. We have the grubs online. Drake's there as well. You can argue either team is very happy to just wait till level 6. You have the Vi composition on one end and Los Nocturne on Kevins the para other. Uner, There's tranquilito. going to be a trade here. Kevins por Does mean dragón. that this time Genji not going to have the Jax with Ah, es que también le robaron el dragón en la partida pasada, güey. even early trades here. Certainly feels good for T1. No hay nada que hacer. This time it's going to be a trade, so it's not going to be the Grubs team picking up all of the dragons as well. Feeling a lot more even. Están empatados. Grub secured. And I think both teams are quite happy with the Creo current que van a game gankear a state. Jax. Obviously, T1 are setting their sights on a top lane play right now. Keen level 6. As there's resistances, no Ash Arrow available yet. Va el gank. Looking to get Le himself pegan un into position. I poquito. think they had an idea that something was going down. Notably, Ok, llegó Canyon Rel a not quite level proteger. 6 just yet. Doesn't have that paranoia up and available as T1 don't opt in for any sort of dive attempt, but Keen still wanting Se le to get echan aggressive on the encima. Gumi issue. Does have to cleanse and pushes him away. So just going to be able to settle for the summoner spell and just move off. Nicely as well, Genji have moved Pays out of the bot lane matchup in towards mid, where he's much safer. That means that they can keep Chovy into the Faker matchup, where the Ahri can continue to bully out on the Akali. With level 6 coming through and level 7 being a crucial breakpoint for Akali, just because she's going to get her Q at level 4, which I think it's either about 80 energy or about 70, but it makes the Q rotations much more comfortable when it comes to trading. Está bien igualada esta madre. Control here for T1. You have Canyon, but he's Okay, backing. El otro vaqueó. Lo pueden rodear, lo pueden rodear. Bite, R de Ash. Estás muerto, carnal. Uy, se va. ¡Lolazo! Sí lo matan, sí lo matan. A dormir. ¿Quién se le queda? ¿Para quién? Para la Vi. Ok, la Vi lo vio. Muy bien, 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 bien. ¿Y ahí influye quién lo mata y quién no lo mata? Sí, el que lo mata se Sí, queda el con oro. más oro. Ah, ok. Y me supongo que dan prioridad. Ajá. Sí, sí, o sea, es muy diferente que tipo el oro se lo quede un tanque que se lo quede una DC. Sí, sí, sí es muy importante, güey. De hecho, o sea, si un soporte se empieza a robar kills, es demasiado troll, güey. Los soportes ni siquiera deben de matar minions, güey. Le tienen que dar el dinero a los que tienen el daño. A mí me ha pasado perder partidas porque los soportes están robándote el dinero. Típica loops de support, güey, que se lleva 100 minions, güey. No debería llevar ni 10 y se lleva 100. Güey. Y luego te flamea porque no tienes daño, güey. Don't have enough information to be able to do what they want. So really nicely done here from T1 to try and claw back a bit of control of this game. But right now, plate should be going over to Chovy here. As Guma not going to be too worried. Ahí el problema es que ves a este tipo que se llama Caño. Hay un vato que hace que cuando tira su habilidad especial, su ultimate, hace oscuro todo el mapa. Entonces el equipo contrario no sabe, no ve nada por 10 segundos. Te cae la noche, ¿eh? Entonces no queremos que cuando caiga la noche aparezcan todos muertos cuando prendan la luz. It's a situation where both teams just play the map very well. They're constantly fishing for opportunities. They're playing for these early plates. But Qué rico se comieron al Jax, ¿eh? become the next big point of contention. A minute away, both junglers already setting up some vision around the top side of the map. Keen Y le quemaron el flash wants to también. get a quick base in before the objective spawns, but that could be a window for Guma to already then push out mid and then set up on the top side river. As we get into these fights,
No vieron el guard. Ah, no, sí. Tiene guarda ahí, what the fuck. Ojo. Ojo. 8 contra nivel 9. ¿Se lo come? Se la va a escapar, se la va a escapar. ¡Uy! ¡Qué su madre! ¿La vi? No, no, no. Son 2 contra 2. Es que ese Zeus está neutralizando ese Jax. Con Gragas. They were hesitant to really fully commit to the play. Regardless, the damage was done. Zeus has already gone back to base. He's now back out onto the map before Keen has had an opportunity to. Está empatadísima esta partida. Más empatada no puede estar. El oro a la mitad, Kevins por dragón, misma cantidad de oro, misma cantidad de kills. Teleport por detrás. Con cuidadito, corran de ahí, salgan de ahí. Ya lo rodearon. Teleport de regreso, llega la noche. Cuidadito. Ojo, ojo, ojo con Akali, ojo. Mira Faker, con permiso que te voy a comer. Uy, ¿lo mata? Sí, se lo mata. Uy, sí. Sí, se lo mata. Qué buen teleport de regreso, ¿no? ¿Y quién se quedó los Kevins? Así que se quedó T1. Que esto fue muy bueno para T1, muy bueno. Y va a aparecer el dragón en 10 segundos. Ese momento cuando sacas ventaja pero no te puedes relajar, güey. Así estamos en este segundo, güey. Las plaquitas como dan oro. Cómale. La torre no se va ni de chiste, ¿o sí? No, no se va. Uy, sí. Ok, váyanse para el banco que hay que comprar. Hay que gastar ese dinero. Hay que aprovechar hay que invertir con las ganancias. Mira, acá hay el teleport. Y Faker le valió madre. Se metió en medio y se fue directo por el Jax en cuanto lo vio, güey. O sea, y ojo que los de azul están oscuros. Los de azul no ven nada, güey. Entonces, ahí Akali obviamente se esperó a que... Mira Reckless, güey. ¿Esos dos quiénes son? ¿Como que el respaldo por si alguien se lastima? Sí. Pero es que el Reckless tiene una historia, él es de Europa y estuvo en equipos muy grandes. Ajá. Pero ahí hubo unos chismes. Pues de que ahí en Europa lo chamaqueaban, o sea, tenían contratos muy cochinos. Pues. O sea, la historia de Reckless, el que está, el suplente de Gumayusi, él ya ganó un mundial, el primero con Fnatic. Sí, o sea, él es un jugador muy famoso. A Reckless, o sea, pregúntale esto a Tuto, güey. Tuto es hiper mega fan de Reckless, güey. A ver, espérate que viene la pelea por aquí por la torrecita. Dale. O sea, entonces, ¿Y por qué no está jugando si está bueno? Pregúntasele. Porque... Ajá, es que, te digo, él era de Europa. Pero digamos que hubo un tiempo que pues su performance no estuvo tan bueno, tuvo ahí pedos con el contacto y digamos que se metió como de estudiante a T1. Entonces ahí estuvo un rato y ahorita ya está de suplente. Entonces, le está apuntando a poder jugar como... O sea, ahorita hay un tipo que se llama Gumayusi, el de la izquierda, Lash. Aquí abajo aparece en la pantalla. Si ese tipo juega mal o se lesiona, el que entra es Reckless, güey. Pero Gumayusi tiene años, güey, jugando con T1, es el titular, güey. Pero Reckless ha sido el titular de otros equipos como Fnatic, al que le da tutos, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he visto a Reckless, güey, cargar a su equipo más de una ocasión, de que él juega perfecto y pierde, güey. Típico, eres Messi y pierdes porque tu equipo no juega bien. Entonces ahí hubo mucho drama, él abandonó Europa y se fue de banca de T1, del mejor equipo del mundo, güey. No, pero realmente él entró a la academia. Se fue desde abajo. Pues, digamos que ya está. Es como cuando eres famoso en México y te vas a audicionar a Estados Unidos, güey. Ve al teleport. No, esa torre ya está muerta. No creo que la pelea, ¿no? Más bien la deben de tradear por mid. O sea, regalan esa torre de pero van a ir a esa torre y sacan el Ahí va el Rel y el... O sea, regalan la de Borom por la de mid. Eso se llama macrojuego. Y no la tumban. ¿Sí la tumban? ¡Ojo! ¡Ojo! A dormir. ¿Quién se la queda? Se la queda Ash. Perfecto, la ADC.
¿Y le van a pegar a la otra torre? ¡Hijo de su madre! Oh, lo mataron. ¡Ojo! Doble kill de Ash. Se mataron al chimuelo. Y van a top. Triple, o sea, triple torre. 2 torres y media, güey. Jax llega a defender, pero no sabe que está rodeado. Son 5 contra 1. Lo van a degar, Son 5 contra 1, güey. A dormir, papá. ¿Quién se la queda? ¡Mátalo! Güey, Gumayusi se mató a 3, güey. Qué buena, no sé qué es, pero se vio bueno. Se vio hermoso. Y van de regreso al banco a gastar. Consiguieron dinero y van al banco a gastarse. Pues ahí la cagó, güey. Escucha el estadio. T1. ¿Y la torre ya no se recupera o sí? No, ya no. No. Según yo, en temporadas pasadas se curaba de poquito a poquito la torre, ¿no? Ya no. No, creo que no. O sea, hace años la torre tipo agarraba 10 de vida cada minuto o algo así. Creo que ya no. O sea, pero una vez que la destruyen ya llama. Lo único que se puede... Haz de cuenta que ves dentro de las bases hay unos círculos rojos o azules. Ya dentro. Eso es cuando los destruyes. Eso sí pueden revivir después de 5 minutos. Pero mientras estén destruidos, los minions son grandototes. Se llaman super minions, que te ayudan a pushar mucho mejor. Pero es lo único que puede revivir. Eso y el Nexus iba agarrando vida de poquito en poquito. O sea, el corazón del equipo, por así decirlo. 6-1. 6,000 de oro de diferencia. Dragón aparece en 10 segundos. R para... No, pero pues era una R defensiva para... O sea, eso no va a para la torre. Ajá. ¿Qué estás haciendo, Zeus? No le tiene miedo a la muerte ese señor. Sabe que no lo mata. Van por dragón. Vayan por dragón, Hextech, por favor. Vayan por dragoncito. No hay prisa. Hacemos dragón y luego nos matamos a Chovy y luego el heraldo y luego ya ganamos el mundial y listo. Y por ejemplo, los azules han matado 6 y los rojos a 1. Exactamente. ¿Y no es mucha diferencia eso? Sí lo es. Sí. O sea, ahorita van ganando los azules por mucho. O sea, la diferencia se ve... Ojo, a 7. Luisito, no a 6. A 7. A 8, Luisito. Ah, no sé si lo agarraron. Yo no le quería cancelar el marco, güey. Ojo, cae la noche. Paranoia defensiva. Adiós, güey. Adiós a 7. ¡No! A 8. Están locos. Están locos, se volvieron locos. Con permiso. 9-1. O sea, la diferencia, Luis, se ve en el oro, güey. Te fijas donde dice 9-1 y a la izquierda se ve cuánto oro tiene todo el equipo azul. Espérame, estoy spameando los huesitos, ahorita lo veo. Oye, el Real no ha hecho casi nada, ¿no? Nomás ha estado farmeando. Pero Gumayusi lleva 2,000 de oro de diferencia, güey. Güey, todavía estamos en el minuto 20, what the fuck. Pero ahora sí, ¿qué decías de lo del oro? Es que está en repetición. Pero, o sea, ahorita no sale, pero... O sea, arriba. ¿Quieres saber quién va ganando? Siempre fíjate quién tiene más oro, güey. Esa es la gran referencia, güey. Mira, ahorita estamos viendo la repetición, pero cuando están vivos te están diciendo exactamente quién tiene más oro como equipo y como jugador. Esa es la gran referencia para saber quién va ganando. Eran los cascos del Geek. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Ok? Oye. Y lo van a matar. Está muerto. Es el support, ¿Lo defienden? ¿Lo lato sobrevive? ¿Teleport? ¿Doble muerte? ¿Llegas a morir? Ok, Ay, qué putazo. Ay, mi chicle. Gumayusi sigue peleando. O sea, mira, ¿estás viendo ahora, Luis? Sí.
Mira, si te fijas arriba, al ladito del marcador, dice el oro que tiene cada equipo, 38,000 a 31,000. ¿Pero que tienen disponible o de que en total lo que han juntado? No, total. Ah, ok. Y abajo, si te fijas, sale cada campeón. Aquí, ¿lo ves? Ahí sale, por ejemplo, el top de T1, cuánto oro tiene a favor versus el otro. 900, 2400, 88. Aquí te haces una idea de quién va ganando, güey. El oro es un gran indicador, güey. Y aquí te están, de hecho te están mostrando ahora en gráfica la diferencia de oro, cómo ha ido escalando en esta partida gráficamente. Ya. Pero pues igual y el oro, o sea, es muy importante, pero muchas veces se ve un equipo con menos oro pelear mejor en desventaja y ganar. O sea, el oro solamente da desventaja. O sea, por ejemplo, en la primera partida iban perdiendo en oro los T1 y con menos oro ganaron la pelea, güey. Por eso me puse a gritar como loco. O sea, ahorita lo predecible es que los de azules siguen matando a los de rojo, güey. Se van a putear. No mames, córrele. Está mal la Guinche, güey. ¿Ok? 1-1. Mataron a Gumayushi, güey. Esto está mal, güey. Es que lo focusearon bien, cochina. Esto está mal. O sea, es real, es un peligro. No deben de pelear, deben esperar. Mataron al arquero y el arquero es el que tenía más daño. O sea, todo el equipo rojo se concentró en matar al arquero, güey. Porque es el que pega. Que van a matar al dragón, están asegurando la zona, faltan 40 segundos. No, o sea, ahorita esto no está a favor de los azules, pero no está definitivo. En la repetición podemos ver cómo mataron a Gumayushi. Creo que Shobi llegó por atrás con teleport, ¿no? No me quedo a lavar mi ropa y vengo. A ver, quiero ver si Shobi gastó el teleport. Llegó yo, sí, gracias. Porque llegó de atrás. A ver. Sí, lo quemó. Ok. ¿Están peleando? ¿Se está peleando? La flecha fue mala. Zeus se le echa encima. Viene la pelea por varón. Aquí todo se puede ir a la mierda. Estoy muy nervioso. Un poco lejos. About this Baron right now, no one really being able to get too much ground. Crucially, the dragon is completely exposed. The bot wave ya está el dragón, ¿qué va a pasar? Faker commits his ultimate Ok, to van a try pushar and force mid. something out from Chovy, but he holds his nerve. La torre da mucho oro. Still has his ulti available, but the problem is all of Genji was shaded. ¿Qué está pasando? ¿Están cambiando dragón por varón? No hagan eso. No. And now they can turn to the dragon. Ok. ¿Es real ayuda a empezar a bajarle la vida? ¿Owner se va a hacer solito el dragón? Si Jen se pone vivo se rushean el varón, ¿eh? No. Okay. Hoy. El dragón se fue. Ninguna novedad. Pero mira ahí. Ok, los tienen rodeados. Peligroso. Eso es bait. ¿Ya los vieron? Ok, teleport. Llega la noche. R de Ash. Ash está muy lejos. Ash está llegando por atrás. Hoy. Ok, ¿a quién se quebraron? Se quebraron a la rel. Wait, estoy bien Crucially, in all of this, while the trap was turned on its head, notice that Chovy has a 2-level lead over Faker. He has been overgrouping and he has been denied a lot of farm. Es verdad. O sea, la diferencia de oro de Faker es de 1000. O sea, todo T1 tiene ventaja menos Faker. Es que ve el farmeo de la Ari, le saca mucho. Larry lleva farmeo perfecto. 60 minions de mana. Lleva 10 minions por minuto. T1, I imagine it's going to be looking, unless they get a really good Baron opportunity, just start stacking these Drakes, because the Baron actually does a ton of damage, even as we get this late into the game.
You gotta have to really respect it. Not really the same for the Dragons, but that, even if you end up going for that, as dangerous as a 4 Drake Hextech Soul is, that's 8.5 minutes from now. And at that point, the gold lead isn't going to be quite as useful. I think T1, they're going to look for a pick onto someone, turn that into Baron, and truly break the back of Gen G. Okay. Ahora que están ahí. Sí, ya Sitting on saben. exactly these items for the last what feels like 7 minutes or something like that. But now Creo Gen que G, aquí se va a definir la they're in their partida. jungle, understanding that T1 do want to look for this Baron. ¿Será que se pueden rushar el varón? O sea, podrían estar haciendo el varón como bait, ¿no? Es que no creo que les convenga, porque... ¿Ya empezaron? Ahí está. ¿No los están viendo? ¿Ya los vieron? Deben de cancelear de hacer el varón para que se Ya lo metan los de cancelaron, rojo. ya lo cancelaron. Mira todos los guardias de T1. Tienen guardado todo el varón, güey. ¿Ves? 6, 7, 8 guardias, güey. Y el cangrejo 9, güey. They don't have the blue trinket on Pays. I know it looks like that on the bottom of your screen, but it is unavailable. It's the only one on their side. Mira, They also, todavía no saben que se están haciendo el varón o no. T1 are playing with the pressure that they have well. Ash los descubre con la forcing Gen G to this flecha. uncomfortable position. Resets have come through from Siguen T1. manteniendo la Big visión los de replenish now for Carrier as he makes his way back out onto the map. Faker gonna go and catch the bot wave as Trophy gets ever closer to level 16. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué onda, amigo? Oye, te escuchas con eco, güey. Yo me escucho con eco. Sí, señor. Yo como siempre, ¿no? It's a surprisingly tense game considering the gold deficits that Gen G Yo find estoy themselves in. trancadito, And I maricación. really do think it's because you just keep looking at Chovy, you see how strong he is on this Ahri, and you have to respect it. Se congeló la partida, güey, ¿por qué? No, yo la seguimos bien. Sí, o sea, me refiero a que se enfrió, güey. Ah, pues porque saben que... O sea, ¿por qué si van ganando? No pueden ahorita cometer errores. O sea, ¿por qué si van ganando 14-3, güey? Se congelaron los de T1, güey. ¿Qué andan planeando, güey? Están respetando el real, yo creo, güey. Ya recuperó la visión Jen en el varón. But I still think that T1 have a lot of great tools in these team fights later on. Zeus on his Gragas has made magic happen. T1 and on his Akali needs no introduction. And Gumayushi on this champion that, if given the space, can really lose control. I mean, I think that this is a recipe for success for T1 unless Gen G does something miraculous. Mierda, estoy muy nervioso. T1 on Akali as opposed to Faker on Akali, which Yeah, actually It's synonymous, right? it's synonymous. It's perfect. Arcángel, John King. Haz de cuenta que el rollo, amigo, es que estoy grabando esta. Entonces, a mí no me molesta escuchar el eco, pero a mí se me hace que a la gente que vea este video en YouTube sí le va a molestar, güey. I still think they are highly favored in this game. They're going to get the soul Ya me points, gusta. and I don't think Gen O sea, G no te really lo has pido por mí, te lo any, pido por ellos. thing that they can do about that. No, micrófono. But there's got to be a point where the inhibs have to start falling, or the Baron has to be threatened as the check comes through. Obviously, Estoy quite bien early. fucking nervioso. Those two dragons were so valuable because it kind of just bought them Ok, está, time. o sea, They T1 can decidió choose esperar to el dragón. concede this objective as well. The top wave being pushed in, Desde, Gen G o playing sea, the side desde el lanes último dragón solamente han estado methodically, esperando los they're not dragones. overforcing their hand. And, No hay prisa, vamos ganando, what vamos a felt like seguir a beatdown early, peleándonos, it por felt así like that decirnos. we were going round for round in a boxing match, and T1 was just Dragón facilito. generating point No, after es... point after point. Hijo, esto But apesta que se van a now, esperar kind of hasta el back and siguiente forth, a lot of dragón, güey. dodging's been Van happening, and a esperarse al alma, Gen G güey. have been able to stall out enough where it feels like O sea, their van a... stamina has been T1 regained, ahorita yo and creo que lo que va a hacer es single jugar a good la punch from them defensiva, could be enough to swing the whole game. Especially now, that, third esperar item el is error going de here Jen. for Pays. Ellos no, o sea, ellos Feeling a no whole tienen lot la better in presión this que game tiene right Jen now. encima And on his y Ezreal, solamente we van a know estar that Ezreal can do esperando some que pretty Jen se les ridiculous eche encima things para as the matarlos game goes on, o thanks to Elk for letting us know. y Pays is esperar no el dragón, stranger güey. to it. Esa es This mi was, in lectura fact, ahorita, one of güey. his first mains that we ever saw him in Challenger is something that Chronicle will not shut up about. Well, I was going to talk about it actually. Thank you for Tal bringing vez that up. That goes with the bag. puedan No, hacer no, tipo have to. pelea por I feel like varón, you've güey. cast with him before. Yeah, no, I've seen him around. Every now and then. He looks like an Oh, imposter. He looks like escúchale. Chronicler from back in the No, no, no se LCK, escucha, but no, he's got gracias. this mustache. So Perfecto. As T1 desperately tries to catch someone up, Uno a uno. off guard. For T1 though,
partida número 3 a favor de T1, pero por estrategia de juego de ajedrez, T1 está decidiendo jugar pasivo. Están haciendo tiempo para que aparezca el dragón, hacerlo. Cuando tienes 4 dragones, tienes algo que se llama alma, el alma de dragón, que te da mucho más daño todavía. O sea, te sigues acomodando con mucha ventaja. O sea, hasta donde yo entiendo ahorita en este momento, como que T1 les está dando chance a los de Gen. That nimble large man moving in the bottom lane, trying to put pressure on Gen G. I don't know if you guys ever get Mientras this, but I tanto, have this Zeus está weird haciendo feeling that Chovy's split gonna do push. something really crazy. Like in your waters. Ok, ahí van a pelear. Oh yeah, Ona was thinking about it. The arrow is going to go wide, but still Spirit Rush has Como que estaban esperando que se separaran. Viene el teleport. No manches, se lo llevó al baño. Tiene que pelear ahora, tiene que pelear ahora. Oh my god, ahí lo mató. Es que quieren matar el real, quieren matar el real. Mata el real, mata el real, mata el real. Esto es varón, esto es varón. No, esto es game, what the fuck. ¿Cuánto tienen de...? Sí, estaban esperando el error de... Estaban esperando el error de Jen, güey. GG. No lo sé, ¿eh? Son dos. Sí es GG, güey, sí es GG. Mira los Kevins. Sí, claro. Sí, Jack se les echó encima. Ya está haciendo eso. Tienes razón. Y tío, Gran no podían defender 2 contra 1. Okay, what? Están esperando los minions, están esperando los minions. No, ya. O sea, estaban esperando a los minions. Cuando vi el teleport, yo sí me creí el rey. esta. ¡Hola! ¡Uy! ¡Sigue vivo, güey! 2-1. A un mapa de la final. Lolazo. Oye, ni siquiera al baño, güey. ¿Qué pasa? No, al baño. Los escucho. ¿Ya no se escucha el eco? Ahora mismo no. Perfecto. Sí, o sea, o sea, como que T1 dijo, no tengo prisa, voy ganando, voy a esperarme a que se me echen encima para matarlos. Y el target era real. Entonces como que hubo un momento donde Zeus estaba pushando en bottom y lo que querían, o sea, si pusheas en bottom, obligas a pushar en... o sea, si pusheas en bottom, los obligas a dividirse para defenderse. Y una vez que se dividen, tagueas es real y listo. Fue lo que hicieron. Pero si no, o sea, si no hubieran hecho el dragón, tenían mucha ventaja en esta partida, güey. Ya va a empezar el cuarto mapa, güey. Puta madre, güey. ¿Y de ahí cuándo es la final? La otra semana. Yo definitivamente güey, yo te lo juro que ahorita no quiero un quinto mapa, güey. Yo quiero que gane ya T1. No, ya T1 la final, vamos. O sea, que queden 2-2 no es opción para mi corazón ahorita, güey. Cuarto mapa y vámonos, güey. Que gane este, y ya, güey. No dejan de bañar a Saya, what the fuck. Given Guma's performance and how comfortable he is on the champion, it makes sense. But I'm a big believer in when you see a champion. Oye, Emilio, ¿te gustaría, por ejemplo, que para el siguiente año no existan los bans, pero que no pueda repetir campeón, güey? No, realmente. O sea, si ya jugaron con el Real en la partida pasada, ya no se puede volver a escoger durante esta encuentro. No me encanta. A mí sí me gusta mucho ese concepto. Bien agarra a Ash. hasn't really shown something like an Ezreal, right? No, This is por not favor, something that he quinto goes to, mapa which no, we've güey. seen as a Quinto mapa typical no. Lancer Worlds. Apesta Jhin would quinto be mapa, his pero no likely lo response. quiero. Something like the Caitlyn would be his Un usual. 3-1, Maybe if 3-1, Raven por favor. could come O sea, through. piénsalo But, bien, van 2-1. given Si the Gen current gana meta, este, with all the presence of lane empatan swaps, y I'm entran not sure how con effective they victoria, are. güey.
No escojas a Varus, por favor, no lo escojas. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, sí. Bueno, se lo escogió. Me incomoda demasiado ese Varus. O sea, decía, sí. Me distraigo uno. Si gana Gen el quinto mapa sería mucho más a favor del que, o sea, vas ganando psicológicamente, te ayuda, ¿sabes? Ya les pasó en el pasado, que iban ganando 2-1 y terminaron perdiendo 3-2, varias veces. No mames, no, ni Daryl, no. They were here last week. Yep, we've got some tape of this one, you know? Let's see what the answer is going to be from T1. Ay, huevo, yo soy 70 para ejercicio. Güey, no, todavía no. Me quedan 600 de dragón. A gastárselos. Obvio, ¿no? No, si ya le invertí los voy a usarlo. ¿Hay impuestos en Old School? ¿Cuánto? No sé. Sí hay impuesto, pero no sé de cuánto sea, la verdad. Igual que en RS3. Ok. T1 agarra Jax, se lo quitan aquí. La Nidaddle de Canyon me preocupa un chorro. Yo he visto todos los partidos del mundial y sé que esa Nidaddle da un chingo de miedo. Tristana o lo hace extremadamente bien o lo hace extremadamente mal. Yeah, playmaking for Carrier, I think, is a great thing to target, especially when Carrier is coming off a win. Because when he has that mojo, when he's feeling it, it can be very scary to go up against this guy when he has confidence. His Braum is going to be taking away ver jugar a Faker, Emilio? And also from Carrier, actually really like that ban there from T1. Yeah. No mames. What feels most likely here is the R4 on Renata. El Varus a mí me incomoda demasiado. O sea, funciona de first pick, pero pues lo único que, o sea, Varus lo que hace, Ari para Faker. Ojo. Ajá. Pretty hit or miss, but it's Faker. So I give him the benefit Eso me gusta. Ari. Like his Ari has been very good at this World Championship, and I think that it makes it like this is a very Genji-esque comp in the side of T1. It is. Meanwhile, Genji, todo el mundo viendo la pantalla, ve, ahí está atrás. Poppy. Poppy support, supongo, ¿no? Kane's team fighting as well, I think, is a really good idea in this game because I think that when Kane is under pressure, that's what he plays towards, not necessarily smashing lane. They need a Leona or a Raul right now. They need some engage to come through from Genji. I think T1 might be thinking about a Rakan, which is why they saved the pick for later as well. Un Rakan estaría bien para T1, es verdad. Oh, is he cooking? He's gonna Okay, Poppy support. Anyway. Oh, keeping it a flex. You're right. So they don't know what's going to go where, and it also bueno, no sé, o sea, los Poppy o Maokai pueden ir top o support. Son comodines. Están jugando con el cerebro de T1. O sea, dependiendo que escoja Keria, van a decidir quién va top y quién va support. Un Pike. ¡Eso, Tilín! Yo lo he visto jugar nomás un Pike. Es más, el único que han escogido fue Pike y carrió. Vamos, dependemos mucho de los ganchos de Pike. Y eso le ayudaría mucho a Mumayusi. ¿Crees que empiecen con, ¿cómo se llama? ¿Con cambio de líneas? Varus Pike. Puede ser. You need lane prio. Sorry, Ash. When you're playing with Nidalee, you need that lane prio. We've seen Canyon succeed so well at playing around the strength and push of his lanes to put pressure on the enemy jungle. And like, it is the way in which old school Damwon thrived. The laners play for Canyon. I mean, me and Quickshot back in the day used to have a thing called Ring the Beryl, where Beryl would cover for lanes to help them push out waves so the Canyon could keep farming, right? This is a champion synonymous with this jungler. And it's so crucial that his laners give him the prio to play the champion to perfection and allow him to thrive in the ways that he so often does. And
We're all hoping it goes to game number 5, but 100%. if this doesn't work for Gen G, then I don't know what would have, right? I know that Tristana not in the spot that she was before, but you somehow get both Tristana and Maokai, which was a combo that was basically never be allowed to play, while also getting Canyon Italy. That is definitely an incredible thing. However, Empieza lo que potencialmente es la última partida del día. Punto a una partida T1 de pasar a la final. Jen necesitaría ganar 2 partidas, esta y la otra para pasar a la final. T1 solamente necesita ganar una vez. Hay que cuidar esos wards de inicio. ¿What? ¿A quién le bajaron vida? It's just unbelievable that T1's even in this position. I feel like that so many fans that only watch internationally think this is just another Me year pregunto for cuántas T1. personas estarán viendo esta partida en este momento. It's here in the semifinals at match point. Of course, why wouldn't they be Unos here? cuantos Also, milloncitos. top ¿Cuántos 3 at milloncitos MSI. exactamente? Well, the thing that's ridiculous as well is that last year, if you look at summer, it ain't a great time for T1 either. So maybe fans are just like, oh yeah, we're used to this. You just have a little ¿Quién bit está of a lull invadiendo? before you Cuidado, go back up cuidado, against, like, the swell cuidado. of the ocean. Ok, los están viendo, los están viendo, los están viendo. Each Los están viendo. Nation now going ¿Van por over. ellos? ¿Buen gancho? ¿Le gastaron el flash a Pace? And T1 outplay them. Ok, se van a caer con el azul de todas maneras. Canyon gonna be able to steal away this buff. We'll see how Owner Buen responds as we gancho de get Pike, ¿eh? standard matchups. Now this bot lane I feel is very volatile. Háblame, Emilio, ¿cómo te Typically sientes? give you a lot of control and power, but Varus is a Nerviosísimo. lane bully in his own right. Dime He's más, gives háblame, him a lot of háblame. control over the lane in the similar way Háblame a la that gente que Void está does to the viendo Ashe. este video, güey. Meanwhile, ¿Qué in le the mid dices, lane, güey? Chovy ¿Cómo te leveraging his sientes? pro. Arriba T1. Dime más, dime más. As the blue is taken away, Canyon Espera que takes the no sé inside por qué jungle. no me I carga. think we're going to need to see another Chovying performance, much like we saw in Game 5 against FlyQuest on his Smolder. We're going to need to see absolute Me gustó mucho domination, stay que ahead quería of the escoger a curve, Pike. make sure O sea, these items come in Pike and puede he ser follows o un the gran right campeón o lines. un gran Alright, troll. Carrier finding Entonces, si es Monster on momento de left, trollear, era another ahora, güey. flash. Porque si te sale Claro, bien, señores. ganas, And güey. this is a T1 bottom lane that, yes, we've always known that they're capable of. We haven't really seen this level of aggression for a long time. ¿Qué pasó, Emilio? He's even went for Halo Blades No, nada, himself que no me just to cargaba, try and pero be able to trade a little bit Que no te better, cargaba. stack up that passive early. El stream. The main thing for Gen G is that the bottom lane is still alive and relatively healthy. We also have Owner on the opposite side of the map, and Canyon is starting, or should be able Pues es que to la build the lead Poppy se once the actual counterea four al goes to, Jax because y he's al got that early Pike. buff on Owner's or in Owner's jungle. Owner, I Sí, think pues actually sí. expected his Es growth to verdad. also be taken. He took Ok. the walls, then path back up towards the top side, which is the most frustrating thing for T1. Because you look at that bot lane matchup and we're like, Owner, dive now, please dive. But because of his pathing, it's hard. O sea, for him to leerle está actually be in complicado para position to T1 really por set that parte up. de He's setting his sights Poppy on mid Jax. after Faker got ¿De a quién really más? nice trade onto Chovy. Yeah, Owner Ok, now ¿van por el driving gancho? in, looking for ¿Flashó? Chovy, just gets the ¿Ya le flash. sacaron el Nice. flash? I think the rocket jump must have been on cooldown. And Owner is just going to take that explosive charge and be absolutely fine. Meanwhile, setting up for a Perfecto. potential Qué buen max gancho. Es que range bonus no going lo to agarran Ay, ningún gancho qué- este güey. area. This guy, it's targeted. Ahorita nada más andan picando. That's now free El Pike flashes anda down, picando. and for a pick El as volatile as piquetes. Pike, El piquete. that is a playground. You have so many lanes to play through. Owner, will Canyon hold off? They are going to know with the saplings. Canyon, I think, is going to try and play through the fog, not try and show himself. Yeah, Carrier moving on over. 3 Was contra hit by one 3. of the traps Ya lo there, vieron. so information was given as to his whereabouts, and they will just back away. If that back Como yo completes, sí ya no that tiene bot maná. lane is not surviving. So, momentum-wise, you feel like everything's going the way of T1. The bot lane 2 versus 2 is winning out on the skirmishes. Chovy They tuvo got que both the vaquear y flashes gastar in the teleport mid para no lane. perder Faker XP ni out-trading dinero. Chovy. I mean, not resulting in a huge CS lead, but still going well overall. What's crucial Sí, o sea, to ahí lo que remember pasa con is that King Canyon es is que él continuing juega to muy farm. bien con Canyon Jax Italy y al is mismo not tiempo como terrifying sabe jugar con within the Jax, first 4 sabe minutes of con the qué game, jugarle a but un for Jax, every ¿sabes? minute that O sea, goes yo por ejemplo sé by, que le duele a this Kaisa. champion will continue to get stronger. Keen in the top lane matchup continues to do well. It's a tough matchup for the Jax Que as well. Varus vaqueó. And so Genji definitely don't have to be too terrified, even though the bot isn't going Está the way that they want. empatadísima esta I'm also partida, güey. wondering if Canyon thought that Owner took his blue. Because his blue has actually been up since the start of the game. Because they they read the early play. Ahora quería va a ir a ayudar a from Jax Scaria en top. caught Pace, right? So I assume Canyon made the read. I figured when Por he favor, went to agacha, his por prompt, he favor, would've seen it, engánchalo, but por favor, engánchalo, por favor, Yeah, that's engánchalo. that bonus No, Q le charged up. erró. First one that he's going to miss outright. And Keen will survive. Ice cold. Yeah, I like that. Just continuing to walk. It's the continue to walk strategy, one that we haven't seen for quite a while. No jukes abound. And
Chronicler's been talking about this. Magokai se fue a mid. Right? We saw it from Carrier game 1, game 2. We saw Lehens very active on the map. Game 3, I think both supports were trying to make plays around Los the map. cangrejos del norte se los hizo Jen. Finding those advantages because T1 was finding advantages. Mira todo el castigo que le hace y gankearon a Gomayusi, 2 contra 1. Se gira y le vuelve fregazo. 2 contra 1 y salió bien, salió muy bien eso. Pike está llegando ahora. This man has a bit of a history on this champion. I'm actually surprised it hasn't come out more this Worlds, to be perfectly honest. I think it's in a decent position, especially in the hands of players like... Que entonces Zeus backeó y gastó teleport para regresar. Todavía tiene flash. La Tristana ya recuperó el flash. Ojo, R para. Ojo, ojo. Nidaru. A dormir. ¡Mátalo! ¡Eso! Y Tristana no tiene flash. Bien. Primera sangre para T1. Y Kevin. Las volaron. Ok, ganchito. Ojo. ¿Se muere? ¿Doble muerte? Lo lazo. Home run para Faker. No, lo agarraron. Buen No van a poder hacer los Kevin. No sé, güey. Como yo sí lo corrieron con flash. Sí. Pero se quedaron 1, ¿no? El primero se lo quedó T1. Sí. O sea, 2-1 en Kevin. Correcto. A Ari la mandaron a base, güey, la Poppy, güey. Sí, la hizo bien. O sea, aunque Tristana no tenga flash, pues tiene la W, que te brinca, güey. Sigue muy empatado. Un poquito de ventaja para T1, pero nada está definido en este momento. Chingado, pinche sea. Te asustó. No, le dije clic sin querer, el güey tiene autorrelatite, me está atacando, ya me esculié. Oh, my God. ¿Para No qué está echado necesitas a plano. Picker si tienes a tus amigos? Ahí va el gang en top. 4 contra 3. Uy. Perdió el gancho. Pelea de visión. Presión total. Ari está subiendo. Gancho. Gancho para Ash. Ojo. Vamos. A dormir. Buena. Teleport defensivo en bottom. Por Poppy, supongo. Ajá. 3 kills for T1, and we talked about the momentum earlier, but it feels like that this train just continues to ride in the way of T1's victory. T1, ya aparece el dragón. Trying to punish Carrier, but we have seen this. I think with a lot of the jungle Maokais, you learn the lesson pretty quickly. If the enemy champion has a dash, do not just W in. Did it there, gets very heavily punished, and now we already have a 1.5k gold lead here for T1, only 8.5 minutes in. You wouldn't think, watching this series, that Genji have been the father of T1 for so long in their domestic history. Because World's T1 is just a different beast. They are the only team in the world where the plot line truly seems to be unbreakable. Uy, como yo está solito. Mira la Poppy como tiene a Jack sometido en bottom. Okay. Pike está subiendo. Tiene mucha visión ahí, Jen. No va a pasar la gran cosa. El de Wards. Me preocupa mucho saber quién se va a quedar con ese dragón. As we look towards maybe a dragon take. Of course, that hasn't been looked at just yet. Still 10 minutes into the game. Would be a relatively late one. And one thing to do, keep in mind, is that this game still feels less explosive than the previous Pike game we saw. And T1 did have some issues closing that one out. ¿Cómo están en placas? ¿Han tirado alguna placa? No he visto. For as long as we've seen Carrier play this is Bottom una. game state that you want, and I think we need to see more objectives, right? Like I think the gold alone is nice, but I want to see dragons being taken early, and I want to see that Rift Herald take down that mid lane, because the moment that Que el dragón le empezó Jen. Tienen visión, lo están viendo.
Pero están muy Pero lejos. están muy lejos, güey. Pero igual es nivel bajo, no se lo baja tan rápido, ¿no? Yo creo que no lo pueden pelear. Se lo va a quedar. No, ya es de ahí. In the shellackings that we had games 2 and 3, it's because Gen.G and T1 both enabled their win conditions so incredibly well. This time around, we haven't quite seen that happen just yet. Still an opportunity for Gen.G to try and turn the tides. Van a aparecer el de Heraldo en 20 segundos. Y ya tiene el control T1 en la zona, con visión. The only problem for Gen.G right now is they're not in a great position for grubs. They have Jax just está secured the contra dragon, which is a nice Ash en pickup for bottom. sure. However, on the top side of the map is T1's bot lane. Zeus does have the TP available. Ya lo están esperando, ¿no? A Kevin de nuevo, lo uso yo. Se me olvidaba que era doble Kevin. No, los van a dejar simplemente. Kevin por dragón. ¿Se van a echar a Poppy encima? No. No falló el gancho. On Keen there towards the top side. Canyon pathing back towards top, ready for a potential dive. Knows that Keen needs to catch this wave. He's working with Chovy to clear out some vision. Nice spear connects. We're going to be saying a lot this game, I feel. We'll see how impactful flechas those spears end up being, de Nidaddle. Cómo le bajó de Nidaddle. Mira cómo le bajó la vida a Faker. And these teams turn their attention towards the remaining plates. 2.5 minutes remaining until those fall off completely, and you're going to be seeing teams cross map. Look to try and secure as many of these as possible to funnel that early gold. Esto empezó muy bien para T1, pero se está empezando a virar un poquito, And it's so interesting thinking about where teamfights are going to go later on in the game, because I feel like anytime a Poppy exists, any teamfight can go towards the Poppy team if that ultimate is going to be used effectively, especially when it's, you know, say Ona gets an amazing ultimate and then gets just Poppy ulted away, and then, you know, if it's a 3-man ulti, he just dies. That could be kind of funny. Certainly some interactions that could work out there, but it really does change the tide of how this game is going to work. There's also a lot of champions on T1 that rely on their mobility. La quitas, paseus y córrele, güey. Córrele, güey, córrele. But even for Ari, it's the case is I don't know if they really have an angle. They don't have any Todavía vision, no so voy a they ni want to dar. risk it. Ya lo marcó. But the fact that the Maoka, even with Lahens having a really rough performance so far, in Okay, team fights, plaquitas para Gumayusi, compromiso. look at the game state, look at the map state. Carrier is everywhere. Pace just keeps having to drop waves. Owners looking for a possible punish. 3-1. I don't know if they're in time. Flash has to come out because those chains of corruptions would have just killed Paze, especially with the Scorpion making his way in like a little bit late to defend the summoner spell of his lane partner. Still, just plates going over for T1. As man, that bone skewer very, very close to lopping down the tree. That's what you do, right? You lop down trees? Yeah, it's correct, actually. That's the perfect terminology. Sure. Harold, La gonna be the cancelaron next back, no objective señor. that lobbing will be commencing. We'll see who gets that objective. As Me right now, gusta mucho que T1 Varus lleve una kill a members are favor. resetting. Vision needs to be Eso le dio replenished, mucha gold ventaja de needs to oro. be spent. Gen.G going to push out these waves. We'll give them initial access to the topside river, but it means that they haven't had that opportunity to base, spend some gold, and look at those items between the 280 carries. No Blade of the Ruin King completed yet for Paze. Or even Static Shiv, rather, I should El say. trade en bottom sigue siendo complicado para Poppy. Yeah, and getting Gumayusi onto that single item before Se quiere llevar la Paze última gets there placa, as well. We know what this guy can do with Okay, his ahora sí va a Varus. aparecer el Aldo en 10 segundos. Viene pelea en el río. On this pick is Carrier continuing to be annoying, and like you were saying, Doble, la flecha de Gumayusi le pegó a Fizz. as we can see. Somewhat familiar, yes. Yeah, somewhat. Cuidado, gancho, buen gancho, buen gancho. No lo sacó. Because Gumayusi is on Varus, like we were talking about. You can't do that. We're talking about No le dio el gancho. I mean, that's to bridge too far. Ay, Dios. Just trying to bully them out of the area. Okay. Baker's actually gone back to base. He does have the TP available. Mira He's gonna toda la commit it visión. now to the top TP tower. de top por parte de Faker. Se va a llevar la torre, supongo. Los tienen rodeados. Doble TP. Los tienen rodeados. ¿Por qué se tarda tanto Faker en bajar? Okay. Ya bajó Faker. Oye, ¿quiere más? El Heraldo se lo quedó Jen, ¿verdad? Ojo.
They take the Rift Herald, but at what cost? Way too much cost. They give Si se lo quedó la nidaron. Va a aparecer el dragón en 10 segundos. No, va que no hagan el dragón. Bueno, no, ustedes saben mejor que yo qué hacer. It's a devastating position for Genji to be in. Era la diferencia de oro. The lane economy snapshot represents the difference in gold right now. I would say there's an economic advantage for T1. That there is. And T1, they do sacrifice the Herald. It was an awkward position for them to really get in because of the Maokai ultimate. But they secured the top tower, they secured the mid tower. Honestly, T1 was a little greedy even trying to contest that because they committed both top and mid to securing those outer towers. They got level 11 and then I thought they were trying to collapse. Con la ventaja de oro But se of van a course, hacer el getting dragón. a pick is still worth it after securing those objectives. Gratis. Y después de eso pueden bajar a Second Borom a dragon tirar of la the game torre. will go towards T1, equalizing that up. But the gold difference is the most crucial thing. Oh god, another one! Otro dragón Hex, lo lazo, otro... Puro Hex salió aquí, ¿no? En esta serie. No sé qué es eso. Cuando matas al dragón puede salir como de 5 sabores diferentes. Que si de tierra, de aire, de fuego. O Hextech, que es como tecnológico, ¿no? Ya salió puro dragón tecnológico. O sea, después del segundo dragón, el tercer dragón siempre se va a repetir y le va a dar bonus a la arena en general. Hola, guapo. Hola. Llegaste justo a tiempo para ver ganar a T1. Sí, estoy viendo la diferencia de oro. Pua. XD. La neta, yo no me confío en lo más mínimo. No me gusta mucho el anidaro que tiene Jen. This is something that used to be in vogue a lot, but I think a lot of players have moved away from it towards the Liandry's. ¿Ya votaste, amigo? Sí. Sí, fue hasta la feria. Y en Chile, ¿cómo funciona la votación? ¿Te ponen una marca en el pulgar o algo así? ¿Cómo registras que ya votaste? Uy, buena R. Espera. What? ¡Lolazo! Le hizo al control Supreme. ¿Cómo reventaron Maokai? Tutorial. La vieja y confiable. Se reventaron al Solak. Mataron a Solak. Ahí lo que vi es que Faker se gastó la R para él llevarse la kill, ¿no? No era necesario, ¿o sí? No lo sé. Exijo repetición. It is such a transformation because it wasn't just the meta, right? It was also the cohesion of the members, the confidence. I mean, remember that in a world where there is No, no por fourth Tristana, seed, no lo ha visto, T1 isn't no ha visto here. a Kenia. Yeah, right. It's just Damwon takes their spot, or D plus Kia, my apologies. But the addition of that fourth seed, allowing T1 to be here, for them to be in this position. In the past, they were denied that when they did have those slumps. They didn't make it to the World Championship, but they are an organization. And that man in the mid lane is a player that has never missed a semi-final. And also, if they manage to win here this year, it's 2 fourth seeds from the LCK winning in the last 3 years. That's No me dieron la repetición. Me quedaré con la duda. You guys need to stop. We are getting a bit ahead of ourselves. We are definitely getting ahead of ourselves. T1 fans are definitely Solamente sé que Ari se gastó la R y yo la tiene de not even nuevo. allowed to tweet about this team anymore. You know that? But the As soon point as they say is, anything positive, they lose. the reality is that the position that they're even in is already in and of itself ridiculous considering the path that they took to get here. Which is why their performance right now Se should be escucha un teclado. reveled, given how well they've been able to level. As you rightly said, 5-0 is the score, the lead that they have. 5k is the gold lead. Baron spawns in 50 seconds. Dragon in a minute 50. Genji still have elements. They still have tools to turn the game around. It all Yo comes creo que down en to este whether or not they momento can punish T1 for their mistakes. Lo único que and le if they queda a can find a Jen good angle to turn these fights in their es tipo cazar a alguien que esté separado y aplicarle el 3 contra 1 o 4 contra 1. ¿Ok? Le bajaron la mitad de la vida al jungla. Va a caer mid. Pelean mid. ¡Lolazo! ¡Lolazo! Honron. ¿A quién le dieron honron? Ok, eso igual, todo bien, todo correcto. Eso pudo haber salido mucho mejor. A very tense back and forth as T1 is able to protect their mid-tier 1.
Genji, the idea was pretty promising there. The Ash Arrow didn't actually connect onto the Skarner. If it had, slightly further away from the tower, that could have been an opportunity for Genji at the very least. Imagínate los nervios que están teniendo ahorita, güey. Which they really couldn't follow up on. Ultimately, though, no one ends up dropping. Las pulsaciones por minuto que han de tener. Ay, Dios, se suicidó. Lo lazo. Qué mal teleport. Ok, llega el regreso. El comeback. ¿Eso? Se quiebra el Nidaro. ¿Ya está muerta? Y la deja morir por la torre. Pues sí, güey. Dame doble kill. Mejor agarra otra aquí. Y se van a hacer varón. No te lo creo. ¿Sí lo bajan? ¿Está Varus ahí? Sí, sí está. Pregunta, ¿crees que se esperen? Ay, ya. Se me hace que se sacrificó por el bien. Sí, sí. Todo era parte del plan. ¿Crees que esperen a que aparezca Faker para algunos de varón o le valga madre? Sí lo están esperando, ¿no? ¿O no lo esperaron? No. Lo pudieron haber esperado. Ah, no, porque tiene flecha la. No sé. Van a pelear ese dragón. O sea, ahí lo que pasó prácticamente fue que no sé si Faker se equivocó definitivamente con ese teleport. Sí. Pero reaccionó muy bien T1. O sea, Faker se equivoca, pero todo el equipo estaban preparados para si lo estaban para acá. No, o sea, como yo lo veo es Faker, ve a farmear. Si te matan, estamos listos para contraatacar. In spring of this year, but that was a very different Genji. That was a Genji that looked impossible to take down. They took 2 games then. They're looking to Por favor, only miss quinto mapa no. in this series if things continue going the way Sí, para que esté. No, ¿qué hablas? Ya, el quinto mapa en la final. But it's looking like they're going to need exactly that. They want to make their way back into this one. Only a 4,000 gold lead. Mira cómo pega el varoncito rico. Pretty rough. I mean, worlds aside, the fact that T1 is even getting revenge for a rivalry that has been so Genji favored domestically in and of itself is impressive as we look back at the dive. Esto se me da en repetición. 3 contra 1, teleport defensivo de Jax. Llega Jax y se la avienta a los 3 encima. Uy, mira, ahí qué buen flash. Ahí lo dejó morir, digo, ya estás muerto, con permiso. And they convert it onto la hands as well. Kenyon actually, I think, got aggro because of the Están todos los gritos de Geekman. because he hit the perfect spear to set up the initial damage. Because there was a wave, not a big one, but would have been enough. Ve toda esa visión Takes so a much limpiar. damage. Baron still here for another minute. Genji just desperately clinging on to their world's dreams. Todavía que les queda varón, sí les queda un minuto de varón. Debería de caer esa torre. Qué buen gancho. Lolazo doble con Ron. La R de Magokai. Mátelo. Ya murió. La Poppy. Mierda, 2 por 1. No, eso no salió tan bien. Eso le salió bien a Genji. Otherwise, Carrier maybe could have gotten the resets, but because Keen jumped to his death, no resets eso no puede estar pasando. O sea, dos más de esas y se iguala la partida. Think back to that previous game where Genji held on tenuous for so long. O sea, el varón nomás les dio una ventaja de 1000 de oro. La R fue buena, pero la Magokai llegó a incomodar demasiado con su R. Nicely done from Keen to avoid the resets from Carrier. He knows how dangerous that could have been. And sighs of relief as Genji stay fighting here in game 4. And help is not even there. I think that guy is just completely Entonces el tema es que es Corea versus Corea y el que gane va a ser pues obviamente Corea y va a enfrentarse Chen en la final. Entonces uno es a favor a el ex antiguo SK Telecom, ahora T1. Okay. 1-0-1 now, actually picking up a lot of that money in the last fight. Could be huge here for Genji. Death kept done here for Faker.
he's pretty strong. He is very strong. I would argue also just now the transformation for Guma. So T1 do have an opportunity. That one Drake, not as good of a cushion as last time, but still is going to be a big difference maker for Gen G. Means that they probably should be able to get it to 3 items on their double 80 carries. The issues don't stop there though, because Zeus on this Jax in a wonderful position is building towards that stopwatch as well, allowing him to play very far into the back line. The problem I see for Gen G is... Van por pot P en mid. Van por pot P. ¿La agarras? ¿La agarras? ¿La agarras? Oh, Keen. I think it's going to be fine. Pelea de tops. Yeah, but the poke is a problem, and not only is it a problem, like, they don't have the best engaged tools. T1 have a lot of ways to just run away from a Okay. Vi un flash por ahí. Now, I don't think T1 need to be forcing this hard. Like, Dragon spawns in a minute's time, so does Baron. Ola committing his flash there, I think is a bit of a fumble, because now he doesn't have Creo que les estaban obligando a retroceder para tener la visión, para poder vaquear, para poder hacer varón. O dragón. Los dos aparecen en menos de un minuto. En un mundo idóneo sería pelear el dragón, matas a uno y te vas a varón. Aquí tiene que... Lolazo le bajó una vida. El daño, ¿no? Me parece tanque la Poppy contra Ari. One of the few tools that Gen G do have is actually Canyon's heal. Dijo que Ari ya va a nivel 15, ¿eh? Heal was a base heal of ¿Van a hacer el dragón? 500. If you are chunked, that alone is not going to be enough, but it might be the mitigation that Gen G need to at least try and contest. Dios madre. And it looks like they are not Aquí lo más importante es matar a uno de Gen G. Teleport, buen gancho. R de Varus. Van a regalar el dragón, supongo. Porque, ¿qué está pasando? Quería se posiciona atrás. El dragón es para SK. Corran. Esto está saliendo mal. Teleport defensivo. Sonia es de Zeus. Oh my god, no mames. Quiebrate uno. No, casi. Faker me cae en medio. No, esto salió muy mal. ¿Qué quieren? Su madre. Gen G lo hizo muy bien, la verdad. Se va a empatar la partida si se hacen el dragón, el varón, se va a empatar la partida. Se empató la partida. Oh man, and look, he may not have got O sea, nomás mataron a Mabukai. or anything like that, but Canyon on this Nidalee, it always just seems to be something that can work out even when it's not supposed to. Late game Nidalee is not supposed to be a thing, but man, Keen coming in as such a hero. The ultimate from the Maokai was huge. They're coming in from all angles from Mabukai fue el que carrió esa teamfight. They then turn their attention to Zeus. A reset doesn't come through. Faker, he's only got, well, he does get 2 charges off. He tries to collapse on a Chovy to get the reset. Es que Faker trató de matar a Chovy, pero Chovy flashó. O sea, Faker se metió en medio de todos para tratar de matar a Tristana, pero no la mató. Gumayushi just doesn't have the consistent damage. Well, Arrow gonna go wide as once again Gen G are looking for Faker. Not again. Está bien empatado. No. Look at that. We remember what happened. Minuto 30 empate. Pues, It's the most damage in the fight. It is absolutely nutty. Maybe when he puts on Primal Surge, he gets credit for all of the extra attack speed that he gives his I mean, I his wish 80 that we carry could watch that friends. fight again, because I feel like there were so many things that we missed. But all that matters right Uy, now qué buena. is that Canyon's level 16. That's a 3-item Nidalee, ladies and gentlemen. And now it's Gen G Nidalee that está can bien begin their bufiada, offense. ¿eh? The poke from them. We talked about Gumayushi's poke. Well, now it's Canyon's turn to get a bit of revenge. And Vedi, in the Faker previous se ve game, obligado a you vaquear. told about the waters, you know, the feeling of, oh, what if? Because Esa torre se va a caer. you were right, just a Dale, little que bit va a early. venir Gen G haven't Que done le it levanten. yet, but all this has done is equalize the game. Está bien loquillo, perdón, And amigo. that jump upwards. Tristana no tiene flash, muy Con importante. licenciatura en Uy, qué buen comedia. gancho. All right, Boneskewer going to connect, but the spear Peleen, does too. That is a peleen, decent peleen. impale, only onto one there as Lahen's No, able mejor to no, eat mejor some no, mejor turret no. shots, and he'll be okay. Man, that Primal Surge almost gave him his whole health bar back. And the siege will continue here.
as Chovy getting more and more stacks into that passage as well. Level 16, and the spears are hitting one after the other. Faker, he wants out. He's going to kill that siege minion, and they will back away. Carrier, yeah, not wanting to stick around when he is seen on vision. Le quedan 50 segundos al varón. Se me está haciendo un varón larguísimo. The top tower is now exposed as they turn their attention to mid to try and defend. T1's base is beginning to fall apart. They still have some towers remaining. But as you rightly said, Chronicle, return to an even state. And the Dragon's Soul is on the horizon. Big thing here for T1. Definitivamente esa pelea por el dragón le dio mucha ventaja a GG. But T1 still will get the opportunity to Viró la get a partida hacia straight el up dragón. 5v5 for this Dragon. And they can even afford to give it up. I don't think they will, given how this series is Ari no played tiene out. maná, Minute pero and a half tiene blue. until it's available. As an elixir of iron, El dragón apareció un minuto. Creo que la pelea, la partida se va a definir en la siguiente pelea de dragón. En 1 minuto 13 segundos. 12 segundos. Literal ahora Genji le saca un KO a el comeback. El comeback is real. Yo creo que se podría venir un quinto mapa, la verdad. Ojalá y no. Sí, o sea, obviamente apesta quinto mapa, la verdad. Pero, o sea, genuinamente en... No. Genuinamente en 1 minuto se va a definir la partida. Es el momento donde... Yo creo que se va a decidir la próxima teamfight, literal. Sí, exactamente. Sí. Bueno, sí, aunque mismo si lo pensé. piensan bien, T1 puede regalar ese dragón. ¿Y cómo la ves, Luisito? Danos tu opinión de experto. Sí, no, interesante. Yo digo que todos ataquen a uno, y luego lo matan, y luego se van a atacar a otro, y luego el otro, así hasta que maten a todos. Increíble, mucha Increíble. Lo sé. Tanta sabiduría. Soy coach. Sígueme por más consejos y guías de LOL. ¿Teleport? ¿Dónde se fue ese teleport? Que se van a pelear el dragón. Y que se viene los tienen rodeados. Uy, no. No, tiene Maokai igual. No. ¡Ay, no! ¿Faker se escapa? Ya. No, ya. ¡Ojo! ¿Se voltea? Varus. Mira, Ojo. ¡Eso, Tilín! Ese quería como lo flanqueó y los posicionó. GG. No le tenía fe, güey. GG era. Aquí termina este igual. GG, güey. Güey, no mames, güey. Los desposicionó totalmente con ese hook. Sí, güey, quería y Varus cargaron este pedo, güey. No, o sea, GG. Lo que he visto... Ya, Este es GG. No, espérate. A ver cuánto No, tiene. igual va a buscar terminarla. Sí, esto es GG, güey. O sea, cuando salen los campeones así, llega Faker a cerrarlo. No. Fíjate que lo que he visto últimamente es que como que el equipo contrario se concentra en Faker y matan a Faker, pero se quedan muy mal posicionados por hacerle focus a él. O sea, se hace como que el 5 contra Faker, matan a Faker y están muy mal posicionados para que los otros 4 se viren, güey. Ya lo he visto muchas veces, güey. Sabemos, ya hay final. T1 a la final. Sí, final Billy contra T1. Si van a ver el video de ¿cómo se llama? De Linkin Park, de Heavy is the Crown, la canción del mundial, lo primero que sale, o sea, esto parecía que estaba manipulado. Si lo piensan bien, ¿Verdad? Como la de Heavy is the Crown, lo primero que sale es Billy con la bandera y todos los demás contra T1. O sea, T1 está en el trono y Billy tiene la bandera, o sea, parecía que ya sabían que eran los favoritos, güey. Linkin Park y el Nostradamus ahora. Ajá. La calió. Ahí definitivamente me gustó muchísimo lo que hizo Gumayusi con Varus, güey. Su madre, güey. Yo creo que me gusta la repetición. Me acuerdo cuando me preguntó, ¿cómo ves si lo hago yo? Sí, güey. Bueno, la final es el sábado o el domingo, no estoy seguro. Creo que es el domingo. Domingo en Londres a esta hora. A ver, voy a confirmar. Voy a confirmar el horario.
Ya, es el sábado. Sábado 2 de noviembre. A las 11 de la mañana. Que vendrían siendo, no sé, muy temprano para la TAM. Mediodía para España. Esa va a ser la final. Su madre. Por un momento pensé que iba a haber quinto mapa, la verdad. Sí, sí lo pensé. Entonces, nada, el sábado nos vemos aquí en Discord, obviamente, para vivir la final todos juntos, a ver quién gana China contra Corea. Muy temprano, hasta ahora ya se va a estar acabando. O sea, una semana tiene 168 horas, más o menos en 165 horas nos vemos aquí. Y nada, si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse. Peace.